Ella, estamos hablando de la vida de una persona. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué? Lo olvidé, así de simple, igual que tu madre se olvidó de darme la dirección de la fiesta, en la reunión familiar. Mi suegra nunca me dio la dirección. Tuve que temblar durante 2 horas bajo un viento que cortaba como cuchillas. La llamada llegó cuando la fiesta ya había terminado. Ay, lo siento tanto. Ella, cariño, se me fue completamente de la mente avisarte, en el instante en que oí esas palabras. Tomé una decisión, cancelé las tarjetas de crédito de mi suegra, suspendí las entregas de sus recetas y cambié las cerraduras de la casa. Mi suegra se horrorizó. ¿Cómo te atreves a hacer esto? El viento ártico, afilado como el acero, me azotaba la cara como 1000 diminutas hojas. Había estado de pie en medio de la Daily Plaza en Chicago durante exactamente 2 horas. La pantalla de mi teléfono marcaba. La temperatura exterior era de 26 grados Fahrenheit. Mis dedos estaban tan congelados que apenas podía sostener el móvil. En el grupo de texto llamado Los Happy Millers, el último mensaje era de las 10 a.m., reunión familiar hoy, no te lo pierdas. No había hora ni lugar. 2 horas antes, había llamado a mi esposo, Jake Miller. Cariño, ¿dónde es la fiesta familiar? No aparece la dirección en el grupo. Al otro lado del teléfono, se oía un ruido caótico mezclado con risas. La respuesta de Jake llegó entrecortada. Ah, mamá no te mandó la dirección. Espera, estamos en Suite, aquí la recepción. Es pésima. La llamada se cortó, volví a llamar, pero fue directo al buzón de voz. El viento helado se filtraba a través de mi abrigo de cachemira. Me ajusté la bufanda, pero ya no sentía los pies. La gente que cruzaba la plaza caminaba rápido, con pasos cortos y apresurados. Algunos me lanzaban una mirada compasiva antes de seguir su camino. Quería sentarme en algún lado, pero los bancos estaban cubiertos de una fina capa de escarcha. Mi teléfono vibró suavemente, lo saqué con prisas, pero era solo un mensaje de spam. Esa era mi posición en la familia Miller después de 5 años, la nuera a la que se podía olvidar en cualquier momento. Hace 5 años, cuando me casé con Jake, creí haber encontrado el amor. Él era atento y prometió que me haría feliz. Dejé mi puesto como directora creativa jefe con un salario anual de $150,000 para ayudar con el negocio familiar. Aproveché mis contactos para conseguirle a los Miller 3 grandes proyectos, y con mi visión de diseño, renové por completo su línea de productos, triplicando las ganancias de la empresa. Pero, ¿qué obtuve a cambio? Los regaños cada vez más frecuentes de mi suegra, Carol Miller, los golpes directos de mi cuñada, Lauren Miller, y la dura realidad de que, en esa casa, siempre sería una extraña. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi suegra, la señora Carol Miller. Con las manos temblorosas, presioné el botón para aceptar la llamada. Hola, ella, al otro lado, podía oír la voz alegre de mi suegra, junto con el tintineo de platos y un murmullo constante de fondo. Lo siento, cariño, se me fue completamente de la mente avisarte. La fiesta ya casi termina, así que no hace falta que vengas. El viento aullaba. No estaba segura de si mi voz se oía bien. Carol, he estado esperando afuera durante 2 horas. Ay, por el amor de Dios, deberías haberte ido a casa con este frío. ¿Qué haces esperando ahí fuera? No había ni un ápice de arrepentimiento en su voz. Ah, por cierto, ven temprano mañana a ayudar con la limpieza profunda. Se acerca la Navidad y hay mucho que hacer en la casa. No dije nada. Ella, ¿me oyes? Mañana a las 8 a.m., no llegues tarde. Respiré hondo el aire gélido. Una hoja de hielo me atravesó los pulmones. Carol, ¿tienes idea de cuál es la temperatura hoy? Bueno, me tengo que ir. Estamos por cortar la torta. Entra a calentarte. Descansa un poco. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que se apagó. El reloj de la plaza sonó 6 veces. Sus graves campanadas se extendieron por el aire congelado. Levanté la vista y vi las luces de neón de la ciudad encenderse una por una. Debajo de cada una de esas luces, habría un hogar cálido, pero yo estaba allí parada como una tonta abandonada. Durante 5 años, me había encargado de todas las tareas domésticas. Cada mañana, era la primera en levantarme para preparar el desayuno para toda la familia y la última en acostarme por la noche. Las pastillas para la presión de mi suegra, las vitaminas de mi suegro, los cosméticos de mi cuñada, los trajes y corbatas de mi esposo, todo pasaba por mis manos.
Los familiares de los Mello me llamaban a mí primero para cualquier cosa, desde preparativos de bodas hasta el cuidado de niños, giraba sin cesar como un trompo. Pero no me había ganado ni una pizca de respeto en esa casa. La semana pasada, después de varias noches sin dormir por un plazo de entrega de un proyecto para la empresa, me desperté 10 minutos tarde. Mi suegra se paró frente a la puerta de mi habitación y me dio una conferencia. Durante media hora, no sé qué mala suerte ha tenido esta familia para traer a una nuera tan floja. Anteayer, mi padre se enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Cuando dije que iba a cuidarlo unos días, mi suegra respondió fríamente: ahora eres parte de esta familia, no traigas los problemas de tu familia a esta casa. Ayer, en el centro comercial, le compré un suéter de cachemira de $600 como regalo de cumpleaños. Ella miró la etiqueta del precio y soltó: ¿y con esto crees que vas a impresionarme? Una lágrima rodó por mi mejilla helada, pero no la sequé. Tenía que recordar esta sensación, este frío que calaba los huesos, esta humillación de ser completamente ignorada. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de mi banco. La cuenta principal de la empresa de Jake estaba a mi nombre. Gracias a mi excelente historial crediticio, había sido más fácil obtener el préstamo. Saldo de la cuenta: $550,000. Toqué transferir e ingresé el número de mi cuenta personal. Cantidad: $550,000. Confirmación con huella dactilar. Transferencia completada. A continuación, abrí otra aplicación, el servicio de pedidos recurrentes de las pastillas para la presión de mi suegra. Cancelé todos los pedidos y eliminé la información de envío. Por último, envié un mensaje de texto a un cerrajero, como habíamos acordado, esta noche, a las 8 p.m., por favor. Una vez que todo estuvo listo, tomé un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Le di la dirección del departamento en el que vivía con Jake, el departamento que mis padres me habían comprado, pagado al contado antes de que me casara, y cuya escritura estaba únicamente a mi nombre. A través de la ventanilla, las luces de la ciudad pasaban borrosas. Mirando esta ciudad donde había vivido durante 30 años, de repente me di cuenta de que me había perdido a mí misma. El taxi se detuvo frente al edificio, pagué y bajé. Levanté la vista hacia nuestro departamento en el piso 12 y vi la luz encendida. Jake debía estar en casa. Tenía sentido. La fiesta había terminado. Subí al ascensor y presioné el botón del piso 12. Mi reflejo en el espejo del ascensor estaba pálido, pero mis ojos tenían una determinación que no reconocía en mí misma. 5 años de matrimonio, lo había dado todo, pero a cambio, solo obtuve 2 horas de espera bajo un viento cortante y un casual: se me pasó avisarte que ya terminó, *din. Las puertas del ascensor se abrieron y caminé hacia la puerta de mi hogar. Saqué las llaves, pero no abrí de inmediato. Respiré hondo. Al otro lado estaba la vida a la que estaba acostumbrada, el hogar que había construido con esfuerzo durante 5 años, y también la prisión que lentamente me había hecho perder el rumbo. Giré la llave y abrí la puerta. En el sofá de la sala, Jake estaba recostado viendo la televisión. Al oír la puerta, ni siquiera levantó la cabeza. «Ya llegaste. Mamá dijo que no fuiste a la fiesta. ¿Pasó algo?». Cerré la puerta y dejé mi cartera sobre la mesita de la entrada. Estuve esperando afuera 2 horas. Tu madre no me dio la dirección. Solo entonces Jake giró la cabeza, frunciendo el ceño. «Bueno, deberías haberme llamado para preguntar, ¿qué hacías esperando afuera con este frío?». Lo miré. Este hombre al que había amado durante 5 años de repente me pareció un completo extraño. «Te llamé, pero me colgaste». «Ah, sí». En ese momento, estaba muy ruidoso, seguro que se me resbaló el dedo, dijo como si nada. «Por cierto, mamá dijo que llegues temprano mañana para ayudar con la limpieza profunda». Sin responder, me dirigí al dormitorio. Jake, sintiendo que algo andaba mal, se levantó del sofá. «¿Qué te pasa? ¿Estás enojada solo porque se le olvidó darte la dirección?». Me detuve y me volví para mirarlo. «Jake, si hoy tu hermana Loen hubiera estado esperando 2 horas bajo ese viento helado, dirías lo mismo». Él se quedó desconcertado. No esperaba que le preguntara algo así. «Eso es diferente. Loen es familia, y yo no, ¿verdad?». Lo interrumpí. «Durante 5 años en tu casa, siempre he sido una extraña. Todo lo que he hecho por tu familia se ha dado por sentado. Hoy por fin lo entiendo. Hay personas, hay familias que no vale la pena sacrificarse». El rostro de Jake cambió. «¿Qué tonterías estás diciendo? El frío te ha afectado la cabeza».
Ignorándolo, entré al dormitorio y comencé a empacar una maleta. ¿Qué haces? Me siguió y al ver la maleta, alzó la voz. Ella, deja de hacer el ridículo. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Jake, te doy una última oportunidad. Llama a tu madre ahora mismo y dile que se disculpe conmigo por lo que pasó hoy. Jake me miró como si estuviera loca. Estás fuera de tus cabales. Hacer que mamá se disculpe por olvidarse de darte la dirección de una fiesta. Mi corazón se volvió hielo. Está bien. Seguí empacando. Solo metí mi identificación, un par de mudas de ropa y mi computadora portátil. ¿A dónde vas? Jake me bloqueó el paso. Ella, te lo advierto, no te pases. Si hoy sales por esa puerta, ni se te ocurra volver. Al ver su rostro lleno de ira, de repente me eché a reír. Jake. Creo que lo has entendido todo al revés. Yo, dijo, articulando cada palabra, este condominio es mío, el que tiene que irse eres tú. Se quedó paralizado al instante, la ira le subió a la cara. ¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa, un bien conyugal, la entrada la pagaron mis padres y la escritura está solo a mi nombre, dije con calma. ¿Quieres que te la enseñe ahora mismo? El color se le fue de la cara a Jake. Parecía que nunca se había detenido a pensar en ese detalle. ¿Qué intentas hacer con todo esto? Sin responder, saqué la maleta del dormitorio, me detuve en la sala y le di un último vistazo a la casa. Cada espacio lo había decorado con esmero, cada mueble lo había elegido con cariño. A las 8 de la noche viene un cerrajero a cambiar las cerraduras. Dije, empaca tus cosas y para entonces ya te has ido. Si no, dejaré todas tus pertenencias con el portero. Ella, estás loca. Jake corrió y me agarró del brazo. ¿Por qué haces esto? No tenemos que llegar a estos extremos por lo que pasó hoy. Le aparté la mano. Jake, hoy no fue la causa, solo fue la gota que derramó el vaso. He estado viviendo así durante 5 años, y estoy cansada. Arrastré la maleta hacia la puerta. Espera. Oí la voz de Jake detrás de mí. El pánico era evidente. Ella, hablemos esto. Mamá se equivocó hoy. Me disculpo en su nombre. Está bien. Es demasiado tarde. Si durante esas 2 horas en el frío me hubieras llamado una sola vez para preguntarme dónde estaba. Si cuando te dije que esperé 2 horas hubiera sentido aunque sea un poco de dolor. Si hace un momento te hubieras puesto de mi lado aunque fuera una vez. Pero nada de eso pasó. No hace falta. Abrí la puerta. No tenemos nada más que hablar. Salí de la casa sin mirar atrás. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, oí a Jake romper algo dentro del condominio. No lloré. Solo sentí una extraña sensación de paz. El taxi me llevó de vuelta a través de la noche. Mi destino esta vez era un pequeño estudio que había comprado antes de casarme. Lo había tenido alquilado hasta que el inquilino se mudó el mes pasado. Mi teléfono sonó. La pantalla decía Carol Miller. Mi pequeño estudio estaba en Wicker Park, un apartamento de una habitación de unos 42 metros cuadrados. Al haber estado vacío durante un mes, olía un poco a polvo, pero para mí era el olor de la libertad. Encendí el teléfono y una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto inundó la pantalla. 3 llamadas perdidas de mi suegra, 7 de Jake y varias de un número desconocido. El grupo de texto, los Miller Felices, estaba hecho un desastre. Abrí el grupo. El mensaje más reciente era de mi suegra. Carol, Ellie, te has vuelto demasiado creída, ni siquiera contestas el teléfono. Jake me dijo que te fuiste de la casa. Explícame ahora mismo esta tontería. Debajo había un comentario de mi cuñada, Loen. Ellie, ¿qué es ese drama? No solo te saltas la fiesta, sino que ahora te escapas. Luego, un mensaje poco común de mi suegro, Arthur Miller, asterisco Ellie, pase lo que pase, vuelve a casa y hablemos. No hagas una escena delante de todos. Asterisco solté una risa. En esa casa, la única que hacía una escena era yo, la verdadera forastera. Pasé rápido la pantalla y salí del grupo de los Miller Felices. Luego bloqueé el número de mi suegra, el de mis cuñadas y el de todos los parientes de la familia Miller. Solo dejé desbloqueado el número de Jake, no por debilidad, sino para oír de su propia boca cómo reaccionaría la familia Miller. Justo después de salir del grupo, Jake llamó. Contesté en silencio. Ellie, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Jake era casi un grito. ¿Por qué saliste del grupo? ¿Y por qué bloqueaste a mamá? ¿Hay algún problema? Mi voz estaba tan calmada que hasta a mí me sorprendió. ¿Dónde estás ahora? Vuelve a casa inmediatamente. Esa no es mi casa. Te pedí,
y te lo pedí varias veces, que salieras de mi casa, la que compré con mi dinero. ¿Hay algún problema con eso? Al otro lado del teléfono se oyó una respiración pesada. Jackie intentaba contener su furia. Bien, hablaremos del condominio luego. ¿Por qué vaciaste la cuenta de la empresa? Más de $500,000. Ese es el capital operativo de la empresa. Ah, te diste cuenta. Eres rápido. Esa cuenta está a mi nombre, ¿verdad? Y la mayor parte de ese dinero proviene de los anticipos de los proyectos que yo conseguí, dije con calma. Ya que ya no soy parte de la familia Miller, tengo que recuperar lo que es mío, lo tuyo, ella. No olvides que sigues siendo mi esposa y que esos son bienes conyugales. Entonces divorciémonos, dije con indiferencia. Cuando nos divorciemos, te daré tu parte hasta el último centavo, pero ahora mismo tengo que proteger mis derechos. Al otro lado de la línea, de repente se hizo el silencio. Unos segundos después, la voz de Jake se suavizó. Ella, deja de hacer tonterías. Sé que mamá se equivocó hoy, me disculpo en su nombre, vuelve a casa y hablemos esto con calma, vale. Otra vez, una disculpa en su nombre, siempre en su nombre. Jake, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando nos casamos? Pregunté, que me protegerías, que no dejarías que sintiera ni un solo día de dolor. Durante 5 años, todo el dolor que he soportado ha venido de tu familia, y tú siempre has estado de su lado. Él se quedó sin palabras. Hoy, mientras esperé 2 horas bajo un viento helado, tu madre lo desestimó con un simple, se me olvidó. ¿Sabes cómo me sentí? Mi voz empezó a temblar, no de tristeza, sino de rabia. Me sentí como una idiota, como una completa extraña. Entiendo que estés enojada por lo de hoy, pero mamá no lo hizo a propósito, solo es olvidadiza, lo interrumpí. Entonces, ¿cómo es que no se olvidó de darle la dirección a tu hermana? ¿Cómo es que no se olvidó de dársela a tu padre? Porque, casualmente, solo se olvidó de mí. Jake guardó silencio. Ella, solo ven a casa primero, hablemos cara a cara. No, dije, mi abogado te contactará mañana. Hablemos del divorcio. Sal de mi departamento antes de las 8 p.m., si sigues ahí después de las 8. Llamaré a la policía. Ella, estás yendo demasiado lejos. Su voz subió de nuevo. ¿Crees que te irá bien si te divorcias? ¿De qué vas a vivir? No has trabajado en 5 años. Me reí. Por fin dijo lo que pensaba, ante los ojos de la familia Miller. Yo era una ama de casa que vivía de Jake, una mujer que no podía sobrevivir sin ellos. Eso no es asunto tuyo, dije. Ah, y por cierto, dile a tu madre que mañana se le acaban las pastillas para la presión. He cancelado la entrega automática, así que asegúrate de decirle que las compre ella misma. Que, la voz de Jake estaba llena de incredulidad. Ella, estamos hablando de la vida de una persona. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué? Respondí, se me olvidó, así de simple. Igual que a tu madre se le olvidó darme la dirección de la fiesta. Sin esperar su respuesta, colgué y apagué el teléfono. El mundo se quedó en silencio, mirando el paisaje nocturno de la ciudad desde la ventana. Sentí una liberación sin precedentes. Después de 5 años, por primera vez, había decidido vivir para mí misma. Puse agua a calentar en la cocina y me preparé un té. Me senté en la única silla de la habitación y empecé a planificar mi futuro. Primero, mañana ver a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Segundo, reorganizar mi cartera de inversiones. Había estado fuera del mercado laboral 5 años, pero no había perdido mi talento para el diseño. La mayoría de los proyectos de la empresa de los Miller nacieron de mis manos. Tercero, retomar el contacto con mis antiguos clientes y contactos. 5 años es tiempo suficiente para que algunos te olviden, pero estaba segura de que todavía había gente en la industria que recordaba el peso del nombre Ali Hayes. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto del número desconocido de antes. Esta vez, el contenido llamó mi atención. Ella, soy David Benz, el primo de Jake. Me enteré de lo que pasó hoy. Apoyo tu decisión. Los Miller se pasaron de la raya. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. David Benz, lo recordaba. Un pariente lejano de la familia Miller, un programador tranquilo, en las reuniones familiares, siempre se sentaba en un rincón, y apenas habíamos intercambiado 10 palabras. Dudé un momento, pero no respondí. Sin embargo, tampoco lo bloqueé, no porque confiara en él, sino porque sentía curiosidad por saber si realmente había alguien dentro de la familia Miller que pudiera estar de mi lado. Terminé el té y miré la hora.
Eran las 7:50 p.m., el cerrajero ya debería haber llegado al edificio. Abrí la aplicación de cámara de seguridad que había instalado en el departamento, la había puesto en secreto hace 6 meses. Originalmente era para prevenir robos, pero ¿quién iba a pensar que hoy la usaría para esto? En la pantalla, Jake caminaba nervioso por la sala, su maleta estaba abierta en el suelo, la ropa tirada al azar. Mi suegra, Carol, también estaba ahí, señalaba la cámara y gritaba algo, el rostro contraído de ira. Debió haber venido a buscarlo en persona. Activé la función de audio. ¿Cómo se atreve a hacerte esto? No tiene temor de Dios. La voz de mi suegra era aguda y estridente. Te lo dije desde el principio. A esa clase de mujeres no se les puede dar ni un dedo. Mírala ahora, dándose aires. Mamá, por favor, cállate. La voz de Jake sonaba agotada. ¿Qué hago ahora? Parece que va en serio. ¿En serio? ¿A quién quiere asustar? ¿Qué le queda si se divorcia? Una mujer de más de 30 años que no ha trabajado en 5 años. ¿Quién la va a querer? Mi suegra soltó una risa burlona. Ya. Verás, no pasan 3 días antes de que vuelva arrastrándose de rodillas, transfirió todo el dinero de la cuenta de la empresa a su cuenta personal, que, la voz de mi suegra se elevó un tono más agudo. Ese dinero pertenece a nuestra familia. Llama a la policía ahora mismo, denúnciala. Esa cuenta está a nombre de ella. La voz de Jake se fue apagando. Bueno, denúnciala de todas formas. Al ver el rostro de mi suegra torcido de rabia en la pantalla, se me escapó una sonrisa amarga. Después de 5 años, por primera vez, vi a esta mujer tal como era realmente, no con el cariño de una suegra, no a través del filtro de la familia, solo una vieja tacaña, egoísta y controladora. Dindón, sonó el timbre. Jake abrió la puerta. Era el cerrajero. ¿Quién te llamó? Lárgate de aquí ahora mismo. El chillido de mi suegra se oyó con claridad. El cerrajero dijo algo, pero no se entendía bien. Vi a Jake contener a su madre, que parecía a punto de lanzarse contra el hombre, e intercambiar unas palabras con él. Finalmente asintió con resignación y empezó a hacer la maleta a toda prisa. A las 8:10 p.m., Jake, arrastrando sus maletas, salió de mi casa junto a su madre, que aún soltaba insultos. El cerrajero comenzó a cambiar la cerradura, cerré la aplicación de la cámara, solté un largo suspiro. Fase 1 completada. Ahora comenzaba la guerra de verdad. Abrí mi portátil y empecé a organizar mi portafolio. El primer archivo era el plan de renovación de marca que había desarrollado el año pasado para el negocio familiar de los Miller, el mismo plan que había aumentado sus ganancias anuales en un 40%. El autor del archivo figuraba como Jake Miller. A las 7 a.m., la alarma de mi teléfono me despertó. El reloj biológico que había adquirido durante 5 años era terco. Ya no necesitaba levantarme temprano para preparar el desayuno para toda la familia. Me quedé mirando el techo durante 3 segundos y me di cuenta de que era libre. Ya no oiría la voz exigente de mi suegra diciendo, todavía no has hecho la comida, ni las quejas de mi cuñada refunfuñando, la sopa de hoy está muy aguada. Tampoco vería a Jake esperando su camisa planchada como si fuera lo más natural del mundo. Me levanté sin prisas y me preparé un café. De pie junto a la ventana, observé cómo la ciudad despertaba. Era un paisaje con olor a vida, diferente al glamour de la Costa Dorada. El vapor del comedor de abajo se disipaba en el frío aire matutino. Unos estudiantes que iban temprano a clase esperaban el autobús mientras repasaban sus apuntes. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Jake. Desde anoche hasta ahora, me había llamado 17 veces y enviado más de 20 mensajes de texto. No contesté y abrí el último correo de voz. Ella. A mamá se le acabaron las pastillas. Esta mañana se despertó mareada y armando un escándalo. Tiene la presión a 180. Por favor, reactiva el servicio de entrega de medicamentos. Su voz era urgente, casi suplicante. Tomé un sorbo de café. El líquido amargo se deslizó por mi garganta. La medicación para la presión debe tomarse con regularidad. Dejarla de golpe puede ser peligroso. Mi suegra tenía hipertensión desde hacía más de 10 años y tomaba una pastilla por la mañana y otra por la noche sin falta. Durante los últimos 5 años, comprar las pastillas, organizarlas en el pastillero semanal y recordarle cuando tomarlas había sido mi responsabilidad. Ella solía decirles a sus familiares, mi ella quizá no tenga otros talentos, pero para estas pequeñas cosas, es muy meticulosa y atenta. Cosas pequeñas. Dejé
la taza de café y envié un mensaje a mi antiguo médico de cabecera. Doctor, ¿qué pasa si un paciente hipertenso deja de tomar su medicación por un día? A los pocos segundos llegó la respuesta: depende de la situación. Si su presión suele estar bien controlada, un día sin medicación podría solo causar un pico de presión y mareos, pero si hay riesgo de complicaciones, podría ser peligroso. ¿Ha pasado algo? ¿Quiere que haga una visita a domicilio? No, no se preocupe, gracias, dejé el teléfono. Y bebí más café. Si realmente le pasara algo a mi suegra, sentiría remordimiento, quizás, pero otro pensamiento surgió de inmediato. Cuando ella me abandonó durante 2 horas a la intemperie congelándome, ¿sintió ella el más mínimo remordimiento? Otro mensaje de Jake: por favor, te lo ruego, ella, mamá es mayor y no se encuentra bien. Si reactivas el servicio de medicación, haremos lo que digas, haga lo que yo diga. Respondí con 5 palabras: la farmacia está abierta 24/7, y entonces lo bloqueé en todas las aplicaciones de mensajería. Inmediatamente, sonó el teléfono, un número desconocido. Debía haber tomado prestado el teléfono de alguien más. Contesté en silencio. Ella, monstruo sin corazón, era la voz de mi suegra. Carol, estaba débil, pero la rabia seguía intacta. Estás tratando de matarme. Si me pasa algo, serás una asesina. Señora Carol Miller, la llamé así por primera vez. El Northwestern Memorial Hospital está a 2 millas de aquí. Un viaje en taxi de 10 minutos. La clínica del barrio está aún más cerca. ¿Quiere que le asesina? Señora Carol Miller, la llamé así por primera vez. El Northwestern Memorial Hospital está a 2 millas de aquí. Un viaje en taxi de 10 minutos. La clínica del barrio está aún más cerca. ¿Quiere que llame una ambulancia para usted? Al otro lado de la línea, se oyó una respiración entrecortada. Luego, entre un alboroto, pareció que Jake le arrebataba el teléfono. Ella, no hagas esto. Mamá está muy enferma. Solo tráele las pastillas. Después de eso, haremos lo que tú digas, ¿vale? Hacer lo que yo diga. Es demasiado tarde. Jake, tu madre tiene 62 años, no 82. Tiene manos y pies, un hijo, una hija y un marido. Supongo que una cosa tan pequeña como ir a comprar unas pastillas pueden resolverla los miembros de la familia Miller, ¿verdad? ¿De verdad quieres ver morir a alguien? Se me olvidó, dije, simple y llanamente. Igual que a tu madre se le olvidó darme la dirección de la fiesta. Colgué el teléfono y bloqueé también ese número. El teléfono se quedó en silencio. Me terminé el café despacio y empecé a planificar mi día. A las 9 a.m. tenía una cita con mi abogado. A las 2 p.m. una reunión con un cliente antiguo. Por la noche, tenía que terminar de organizar mi cartera de inversiones. A las 9 en punto llegué al despacho del abogado. El abogado Sapiro era un compañero de la universidad especializado en derecho de familia y divorcios. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó Kate con expresión seria mientras revisaba los documentos. Un divorcio no es fácil. Sobre todo cuando hay bienes de por medio. Como en tu caso, sí, estoy decidida, asentí. Cuanto antes, mejor, y Jake está de acuerdo, lo estará pronto. Kate levantó una ceja. ¿Tan segura estás? En lugar de responder, le entregué una pila de documentos. Este es el certificado de mis bienes prematrimoniales, el pago inicial del condominio, los recibos de la hipoteca. Mis padres y yo pagamos todo antes del matrimonio, y después de casarnos. Jake no ha aportado ni un solo centavo a esta casa, pero vivieron juntos después de casarse. ¿Tienes pruebas? Abrí el teléfono y le mostré los extractos bancarios. Después de casarnos, todos los gastos de la casa, incluida la hipoteca, salieron de mi cuenta personal. Los ingresos de Jake se fueron íntegramente a sus gastos personales y a sus inversiones. La abogada examinó los extractos con atención y luego me miró asombrada. ¿Pagaste tú sola la hipoteca completa? Sí. Él ponía todo tipo de excusas, que estaba invirtiendo en el negocio, que tenía que atender a los clientes, dije con calma, y yo le creí. La abogada se quedó en silencio un momento, luego suspiró. Ella, no es la primera vez que veo un caso como el tuyo, pero nunca había visto a nadie prepararse con tanto detalle. Se trata de sobrevivir, dije. Si yo no velo por mí misma, ¿quién lo hará? Durante las siguientes 2 horas revisamos a fondo el inventario de bienes, además del condominio, mis ahorros personales, mis productos de inversión y mi aportación al negocio de la familia Miller. El tema de las acciones de la empresa será lo más complicado. Tienes que demostrar cuánto aportaste,
¿Tienes pruebas?, dijo la abogada. Abrí otra carpeta. Aquí están todos los correos electrónicos, actas de reuniones, bocetos de diseño y revisiones de todos los proyectos en los que participé como consultora en los últimos 5 años. El proyecto más grande que la empresa consiguió el año pasado lo gestioné yo de principio a fin. Aunque el nombre de Jack estuviera en el contrato, la abogada hojeó los gruesos documentos, asintiendo sin parar. Esto es una prueba muy sólida. Sin embargo, si vamos a juicio, puede llevar tiempo, lo sé, dije. Soy muy paciente. Cuando salí del despacho del abogado, eran las 11:30 a.m., tenía 3 llamadas perdidas en el teléfono, todas de números desconocidos. No devolví ninguna. En cambio, entré en una cafetería de la esquina y pedí un almuerzo ligero. Justo cuando me senté, el teléfono sonó de nuevo, esta vez, un mensaje de texto. Ellie, soy David. ¿Podemos hablar? Es importante. Dudé un segundo, luego lo llamé. Ellie. La voz de David era baja, y el entorno, silencioso. La familia Miller está hecha un escándalo. Mi tía terminó en el hospital esta mañana. Le subió tanto la presión que tienen que dejarla en observación. Apreté el teléfono con fuerza. Pero no te preocupes, no es nada grave. Solo fue un susto, continuó David. Pero todos creen que lo hiciste a propósito. Mi primo Jake está buscando abogado. Dice que te va a demandar por lesiones personales. Era de esperar. Gracias por avisarme. Y además, David dudó un momento. Quieren usar tu carrera profesional en tu contra. Como no has trabajado y no has tenido ingresos en 5 años, dicen que no te corresponderá mucho en el divorcio. Y están intentando demostrar que tienes problemas de salud mental y que eres incapaz de administrar tus bienes. Sonreí con frialdad. ¿Qué táctica tan sucia? ¿Entendido? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó David. Trabajo en una empresa de software. Quizá pueda ayudar con algo técnico. Pensé unos segundos. Por ahora no. Gracias, pero te lo agradezco. Después de colgar y almorzar, me dirigí a mi cita de la tarde. Iba a reunirme con el señor Deves. 5 años atrás había sido uno de mis clientes más importantes. Cuando dejé mi empresa, hizo todo lo posible por disuadirme. Señorita Hayes, 5 años y no ha cambiado nada, dijo el señor Deves sonriendo al verme. No, ha mejorado. Ahora es más profesional. Está exagerando. Señor Deves, sonreí. Para nada. El plan de branding que nos preparó en aquel entonces sigue siendo un caso de estudio en nuestra empresa, dijo el señor Deves. Supe que trabajó estos años en el negocio familiar de los Miller. Qué lástima, esa empresa pequeña era demasiado chica para su talento. En vez de responder, le entregué mi portafolio, algunos trabajos de los últimos 5 años y nuevas ideas. El señor Deves lo revisó con seriedad, asintiendo. 30 minutos después, cerró la carpeta. Señorita Hayes, casualmente tenemos un nuevo proyecto en la empresa y necesitamos un director creativo. ¿Le interesa? ¿Y el salario? El señor Deves me dijo una cifra. Era 1,5 veces mi sueldo de hace 5 años. Lo pensaré. No respondí de inmediato. El señor Deves pareció sorprendido. Es la mejor oferta del sector, lo sé, y agradezco que me valore, dije. Pero tengo algunos asuntos personales que resolver, así que necesitaría flexibilidad en mi horario. ¿El divorcio?, preguntó el señor Deves con astucia. Asentí. Entiendo, dijo con amabilidad. Hagamos esto. Por ahora puede unirse al proyecto como consultora, con horario flexible, y cuando ordene sus asuntos. Hablamos de un puesto fijo. ¿Qué le parece? Perfecto. Nos dimos la mano. Al despedirnos, el señor Deves dijo de repente, señorita Hayes, no sé si debería decir esto, pero la familia Miller no son rivales fáciles, especialmente la señora Carol Miller. Esa mujer tiene muy mala reputación. Tenga cuidado. Salí del edificio, miré la hora, eran las 3:20 p.m. 8 llamadas perdidas, todas de números desconocidos, y un mensaje. Esta vez era de mi suegro, Arthur Miller. Ellie, ven a casa y hablemos. Somos familia. No podemos dejar que esto llegue más lejos. Familia. Borré el mensaje. De camino a mi estudio, pasé por el Northwestern Memorial Hospital. Vi el auto de Jake estacionado bajo el pabellón de hospitalización. Dudé unos segundos. Luego entré al edificio. No iba a reconciliarme. Solo quería ver qué tan nerviosos estaban. El departamento de cardiología estaba en el 3er piso. Pregunté el número de habitación en la estación de enfermeras y, sin entrar, observé desde lejos la
puerta de la habitación 307 estaba abierta. Mi suegra, Carol, yacía en la cama, con el rostro visiblemente pálido. Jake estaba a su lado pelando una manzana, y mi cuñada Lauren jugaba con el teléfono. Mi suegro no estaba. Mamá, deja de alterarte. Si te enfermas por esto, la única que pierde eres tú. Jake le ofreció un trozo de manzana, y como quieres que no me altere, la voz de mi suegra, a pesar de ser paciente, sonaba sorprendentemente fuerte. Ese ingrato desgraciado, después de que la familia Miller la mantuvo durante 5 años. Se atreve a hacerme esto, la voy a echar con lo puesto, no va a recibir ni un centavo. Bueno, el abogado ya se encarga de todo, tú solo concéntrate en mejorar, la tranquilizó Jake. Mejorar, quiero el alta. Voy a ir a su casa y decirle 4 verdades. Mamá, Lauren levantó la vista. Baja la voz, estamos en un hospital. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo que una suegra le llame la atención a su nuera? Mi suegra se estaba agitando cada vez más. Jake, escúchame bien, divórciate de ella de inmediato. No podemos tener a una mujer así en nuestra casa. Cuando te divorcies, mamá te conseguirá una mujer mejor. Apoyada contra la pared en la esquina del pasillo, escuché en silencio. Había oído cosas así incontables veces durante 5 años, pero siempre a mis espaldas. Esta era la primera vez que las oía con mis propios oídos. Me reí por lo absurdo de la situación. En sus mentes, realmente era un parásito que había vivido a costa de la familia Miller durante 5 años. Cuando la enfermera salió de la habitación, me di la vuelta y me fui. Al llegar al ascensor, mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Jake había intentado retirar dinero de la cuenta conjunta, pero había fallado. El día anterior, yo ya había transferido todo el dinero de la cuenta y la había congelado. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Mi expresión en el espejo era aterradoramente tranquila. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el abogado Sapiro. El abogado de Jake me llamó. La voz del abogado sonó un poco sombría. Propone un divorcio de mutuo acuerdo, pero las condiciones son ridículas. Primero, el departamento se lo queda a Jake. Afirman que usted pagó. Sí, claro. Continuó la traducción desde el punto exacto donde se quedó el inglés en tu último mensaje. Desde The Mortgage Together After Getting Married hasta The Waiter Brought Them. Respeto toda la narrativa, los nombres, la voz en primera persona y las reglas de formato, que usted pagó la hipoteca juntos después de casarse, pero no reconocen lo que usted puso. Segundo, los activos de la empresa no tienen nada que ver con usted. Tercero, usted le da la mitad de sus ahorros personales. Cuarto, usted paga los gastos médicos de la madre de él y una compensación por daño emocional. Me reí. Qué descaro. ¿Y usted qué opina, consejero? Obviamente, es ridículo. El abogado dijo. Creo que lo mejor es irnos directamente a juicio. Con las pruebas que ha preparado, tiene una probabilidad muy alta de ganar, aunque llevará tiempo, no me importa. Dije mientras miraba los números del ascensor descender. No me importa lo que diga la gente, lo importante es recuperar lo que es mío, y ese departamento, especialmente ese departamento, dije articulando cada palabra. Es la casa que mis padres me compraron con su dinero, ganado con esfuerzo. No voy a ceder ni un solo centavo. Al salir por la puerta principal del hospital, pequeños copos de nieve empezaron a caer del cielo. Extendí la mano y atrapé uno, lo vi derretirse en mi palma. Hace 5 años, en un día de nieve como este, Jake me pidió que me casara con él. Me dijo que me daría un hogar cálido y que no me dejaría sentir ni un solo día de dolor. La nieve era la misma, pero la gente había cambiado. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Jake desde un número nuevo. Tenemos que vernos a solas para hablar de esto. Esta vez te prometo que estaré de tu lado. Me quedé mirando el mensaje un largo rato, luego respondí. Yo escojo la hora y el lugar. Espera a mí. Llamada. Guardé el teléfono y caminé hacia la nieve que caía. Elegí como lugar de encuentro un café en el Harold Washington Library Center, un sitio público, tranquilo y con cámaras de seguridad. Lo más importante es que fue donde tuvimos nuestra primera cita. En aquel entonces, Jake era un chico que se sonrojaba con facilidad y que había recorrido todas las librerías de la ciudad para encontrarme una primera edición agotada de mi libro favorito. Llegó 10 minutos antes y ocupó la mesa junto a la ventana donde solíamos sentarnos siempre. Cuando entré al café, se puso de pie de un salto. En sus ojos se mezclaban la culpa, la ansiedad y una débil esperanza que preferí ignorar. Dijo,
y me apartó la silla para que me sentara. Yo no me senté. Escogí el asiento frente a él, pegado a la pared, un lugar que me permitiera tener la espalda cubierta y ver a cualquiera que entrara. Jake pareció desconcertado por un momento, pero se sentó en silencio. Después de 5 años de matrimonio, debía estar acostumbrado a que mi lugar estuviera a su lado. ¿Qué quieres tomar?, preguntó. El café americano de siempre, respondió él, con una voz que sonaba como si todavía estuviéramos saliendo. Una limonada, gracias. Su expresión se endureció por un instante. Yo nunca tomaba limonada porque no me gustaba el sabor agrio. Después de hacer el pedido, se hizo el silencio entre nosotros. Seguía nevando afuera, pero adentro hacía un ambiente cálido. Los ventanales estaban ligeramente empañados. Jake rompió el silencio. Mamá ya salió del hospital. El médico dijo que no es nada grave, solo fue por el altercado, añadió, forcejeando para seguir. Ella sabe que se equivocó. Dice que ese día estaba muy ocupada y que se le fue de la mente. No fue a propósito. No respondí. Me limité a mirarlo. Jake, incómodo bajo mi mirada, desvió la vista. Dejemos esto atrás. Podemos volver a casa. Te prometo que esto no volverá a pasar. Te lo juro otra vez. Yo removí lentamente la rodaja de limón en mi vaso. Jake, ¿sabes en qué estaba pensando mientras esperaba? En ese viento helado. Me miró. Estaba pensando, ¿qué carajo he ganado en estos 5 años? Mi voz era tranquila. Dejé mi trabajo, rompí lazos con mis amigas, dediqué todo mi tiempo y energía a tu familia. ¿Y cuál fue el resultado? Seguía siendo la outsider a la que podían olvidar en cualquier momento. Solo yo. ¿Qué quieres decir? Lo interrumpí. En 5 años, tu madre nunca me llamó hija. Siempre fue ella, como si yo fuera una invitada. Tu hermana podía usar mi maquillaje y mi ropa cuando quisiera, pero cuando yo usé una vez su lápiz labial, montó un escándalo delante de toda la familia, diciendo que era una grosería tocar las cosas de los demás sin permiso. Los labios de Jake se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Y tú? Lo miré fijamente a los ojos. Cada vez que tenía un problema con tu familia, siempre decías, mamá es mayor, tienes que entenderla, o, Len sigue siendo una niña, tienes que aguantarla. Y yo siempre tenía que ser la que entendía y aguantaba. No sabía que te molestaba tanto. Bajó la cabeza. Pensé que estaba bien porque no decías nada, que estaba bien. Me reí con amargura. Jake, ¿cuántas veces te he dicho en estos 5 años que quería que me respetaran, que necesitaba mi propio tiempo y espacio? ¿Alguna vez me escuchaste? Él se quedó en silencio. El camarero trajo, continuación del texto en inglés, la limonada y el americano. Jake, por costumbre, miró mi vaso y, al confirmar que realmente era limonada, su expresión se volvió aún más compleja. Ella entrelazó las manos sobre la mesa. Era su costumbre cuando estaba a punto de tener una conversación seria. Pero el matrimonio es adaptarse el uno al otro. Tienes que entenderte mutuamente. No puedes tirarlo todo por un solo error, ¿no crees? Un solo error. Saqué un cuaderno de mi bolso y lo puse frente a él. Lee esto. Jake, con expresión desconcertada, abrió el cuaderno y su rostro comenzó a cambiar de color. Era mi diario de los últimos 5 años, o más bien un registro de incidentes. En cada página, las veces que la familia Miller me había ignorado y herido estaban escritas en detalle. Asterisco asterisco, 14 de marzo de 2021, preparé un regalo de cumpleaños y un pastel para mi suegra, pero ella me reprendió por solo saber gastar dinero, asterisco asterisco. 9 de agosto de 2022, quise ir a cuidar a mi papá después de su cirugía, pero mi suegra me lo impidió diciendo que ahora era parte de su familia, asterisco 22 de noviembre de 2023. Cena de la empresa. Yo era la líder del proyecto, pero Jake me impidió asistir, diciendo que tenía que ocuparme de las tareas del hogar, asterisco asterisco, asterisco, 5 de mayo de 2024, asterisco. Basta. Jake cerró el cuaderno de golpe, le temblaban las manos. ¿Te acordabas de todo? Claro. Tomé el cuaderno de vuelta. Debería haber sonreído y aceptado todo como ustedes querían. Decir, está bien. Ya estoy acostumbrada. Me miró por primera vez. Vi miedo en sus ojos. No miedo a perderme, miedo a que realmente me fuera. Podemos arreglar estas cosas. Yo las arreglaré. Haré que mamá y Loen cambien también. Solo una última oportunidad. Miré a este hombre al que alguna bésame profundamente. 5 años de matrimonio también habían dejado huellas en su rostro, pequeñas arrugas alrededor de sus ojos,
sus mejillas un poco más llenas. Pensé que envejeceríamos juntos. Pensé que todas las penas eran parte necesaria del matrimonio, hasta aquellas 2 horas de espera en el viento helado. Jake, dije, te llamé hoy aquí no para reconciliarnos, sino para divorciarnos. Su rostro se puso blanco como una hoja de papel. Ya vi los términos que propuso tu abogado. Saqué un papel. Estos son los míos. Jake tomó el papel con manos temblorosas. Las promesas que no se pueden cumplir debieron ser sinceras en el momento en que se hicieron. Mi teléfono vibró. Era el abogado Sapiro. Ya terminaron de hablar. Como era de esperar, dije, no va a aceptar fácilmente. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? El plan original. Miré a Jake, que estaba al otro lado de la calle, hablaba nerviosamente por teléfono, gesticulando en el aire entre la nieve, iniciar el proceso judicial y enviar toda la evidencia que he reunido a su abogado. Toda. El abogado se sorprendió. No es demasiado pronto. No, dije. Tengo que demostrarle que no estoy faroleando. Mientras colgaba y me preparaba para irme, Jake de repente corrió hacia mí. Ella se paró en mi camino. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿De verdad tienes que llegar tan lejos? Tan lejos, respondí, comparado con lo que intentaron echarme sin nada. ¿Quién ha ido demasiado lejos? Esa fue la estrategia del abogado. No era mi intención. Pero no te opusiste, ¿verdad? Lo miré. Jake, han pasado 5 años, te conozco demasiado bien, siempre dejas que otros hagan el trabajo sucio mientras tú haces el papel de bueno. Cuando tu madre me maltrataba, cuando tu hermana me hacía la vida imposible, te quedabas en silencio. Ahora, cuando el abogado propone condiciones absurdas, te quedas en silencio otra vez, y cuando yo me defiendo, entonces dices que no era tu intención. No pudo responder. Muévete, dije. No se movió. Jake, dije con calma, si no te mueves ahora mismo, llamaré a la policía. Hay cámaras de seguridad frente a la biblioteca y testigos dentro de la cafetería. ¿Quieres salir en las noticias por acosar a tu exesposa? Su rostro cambió varias veces, y finalmente, lentamente, se hizo a un lado. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Un copo de nieve cayó sobre mis pestañas y se convirtió en una gota de agua. Parecía una lágrima, pero no lo era. Cuando llegué a la esquina, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era David Benz. Ella, su voz era muy baja. Jake. Acaba de llamarme. Preguntaba si sabía dónde estabas. Le dije que no, pero no pareció creerme. Gracias por avisarme, y puede que intente causarte problemas, dijo David con vacilación. Un amigo de Jake tiene una agencia de investigación privada, y acabo de escuchar tu nombre en una conversación. Investigadores privados. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? No sé los detalles. Pero tengo un mal presentimiento, dijo David. Ten cuidado estos días, no vayas a lugares solitarios sola. Está bien. Después de colgar, me quedé en la acera viendo pasar los coches. Investigadores privados, amenazas. Jake, te estás volviendo cada vez más infantil. Paré un taxi y, en lugar de ir a mi estudio, me dirigí a la comisaría. En el mostrador de atención al público expliqué brevemente la situación. Dije que sentía que mi seguridad podía estar en peligro y que quería poner una denuncia. El agente de turno tomó mis datos y me dio un número de caso. Si nota algo sospechoso, llame de inmediato, me advirtió. Sí, lo haré. Cuando salí de la comisaría ya estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad entre la nieve parecían especialmente cálidas y, al mismo tiempo, solitarias. Abrí el teléfono y deslicé los dedos por la lista de contactos. Durante 5 años, casi nunca había sido la primera en llamar a mis amigos. Por culpa de la familia Miller, me había convertido en una isla desierta. Mi dedo se detuvo sobre un nombre, Sophia Reed, mi mejor amiga de la universidad. Hace 5 años tuvimos una discusión violenta porque yo defendía a Jake, y desde entonces habíamos perdido el contacto. Dudé mucho tiempo, pero al final pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces y luego se conectó. Hola, una voz familiar, pero con un deje de duda. Sofía, dije, soy yo. Ella. Del otro lado hubo unos segundos de silencio. De repente, la voz de Sofía se elevó. Ella, sigues viva. 5 años sin una sola llamada. Creí que estabas muerta. Me reí, pero las lágrimas empezaron a caer. Lo siento. Y, lo siento, va a arreglarlo todo. La voz de Sofía también se quebró. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa voz? Creo que me voy a divorciar. ¿Qué? Gritó Sofía. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No
no te preocupes, ni lo sueñes. Me interrumpió, mándame la dirección. 30 minutos después, Sofía irrumpió en mi pequeño estudio. No la veía desde hacía 5 años. Se había cortado el pelo y parecía más segura de sí misma, pero la mirada con la que me observaba seguía siendo la misma de entonces. La mirada de alguien que siempre estaba de mi lado. Cuéntamelo todo, ¿qué pasó? Se quitó el abrigo y me entregó la comida para llevar que había traído. Primero, come. Hablamos mientras comes. Esa noche le conté todo, los 5 años de pena, el peso en el viento helado, la decisión de divorciarme. La expresión de Sofía se volvía cada vez más dura. Cuando terminé mi historia, era la 1 a.m. Sofía guardó silencio durante un largo rato y luego habló. Hiciste bien. Se acercó y me abrazó. Ella, tendrías que haber hecho esto mucho antes esa noche. Sofía no se fue. Dormimos en la misma cama, como en nuestros tiempos de universidad. Yo no podía dormir. La nieve había cesado y la luz de la luna entraba por la ventana proyectando un resplandor frío en el suelo. Cogí el teléfono y le envié un mensaje a David Vance. Gracias por la advertencia. Podría pedirte un favor. Si no es mucha molestia. Unos minutos después llegó la respuesta. ¿Qué favor? Me gustaría saber el contenido de las conversaciones entre Jake y su amigo detective. Escribí. No quiero nada ilegal. Solo saber si hay alguna forma de obtener grabaciones o registros de las conversaciones. Esta vez la respuesta tardó más en llegar. Lo intentaré. Pero ¿de verdad quieres llegar tan lejos? Puede ser peligroso. La situación ya es peligrosa. Contesté. Prefiero actuar a esperar a que me ataquen. De acuerdo, respondió David de manera escueta. A la mañana siguiente me despertó el ruido de Sofía preparando el desayuno. El olor a huevos fritos llegaba desde la cocina, y podía oírla tarareando una canción desafinada. ¿Te levantas? Asomó la cabeza. Anda, date una ducha. La comida está lista. Me quedé sentada en la cama un momento aturdida. Durante 5 años, era yo la que cada mañana correteaba en la cocina. Mi suegra se quejaba de que la sopa estaba aguada, mi cuñada de que la tostada no estaba crujiente, y Jake siempre me apuraba con un, vamos, date prisa, llego tarde, y ahora yo estaba en la cama, y alguien me preparaba el desayuno. ¿Qué haces? ¿No comes? Sofía salió con un plato. A ver si mi arte culinario ha empeorado o no. Me duché y me senté a la pequeña mesa. Eran solo huevos fritos con tostadas y leche, pero sabían más cálidos que cualquier banquete. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Sofía. Voy a ver a algunos clientes antiguos, dije. Si he decidido empezar de nuevo, tengo que sentar las bases. Sofía asintió. ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes, sonreí, pero sí te voy a pedir un favor. Dime, búscame una oficina, dije. Mr. Davis me ha encargado un proyecto y necesito un espacio de trabajo adecuado, y no quiero quedarme aquí. Este estudio ha servido como refugio temporal, pero es demasiado pequeño y fácil de encontrar. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¡Qué casualidad! Justo se ha desocupado un espacio de oficina justo debajo de mi empresa. Buena ubicación, seguridad de primera y, lo más importante, está cerca de mí. Sacó el teléfono y me enseñó unas fotos. 500 pies cuadrados, orientación sur, ya está amueblado, solo tienes que mudarte. El alquiler es de $5,000 al mes y el depósito de garantía son 3 meses de renta. Conozco bien al dueño, intentaré conseguirte un descuento. Miré las fotos y sentí un calor en el pecho. Esto era una amiga. Después de 5 años, con solo una llamada, todavía estaba dispuesta a resolver todo por mí. Perfecto, me lo quedo. Después del desayuno, Sofía se fue a trabajar y yo empecé a prepararme para mis reuniones. A las 10 a.m., llegué a un edificio de oficinas en el distrito financiero. Iba a reunirme con el señor Peterson, el fundador de una startup tecnológica. Hace 5 años, yo había conseguido su primera inversión ángel. Señorita Hayes, me saludó el señor Peterson con entusiasmo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Llámeme ella, por favor. Ya no soy la señorita Hayes. Sonreí y estreché su mano. En mi corazón, siempre será la señorita Hayes, la que tiene el toque más poderoso. El señor Peterson me acompañó a su oficina. Supe que ha estado en el negocio familiar de los Miller. ¡Qué lástima! ¿Cómo pudo un templo tan pequeño albergar a una deidad tan grande como usted? Después de las cortesías, fui directa al grano. Señor Peterson, voy a abrir mi propio estudio. Mi negocio principal será diseño de marca y consultoría estratégica. Si necesita algo,
Me gustaría que me diera una oportunidad. El señor Peterson se recostó en su silla y me miró. Ellie, para ser honesto, realmente te necesito. Estamos preparando nuestra próxima ronda de financiación y necesitamos una renovación completa de la marca. Pero necesito que me asegures una cosa. Puedes dedicar todo tu tiempo y energía a nosotros. Escuché que estás en medio de un divorcio, dije con calma. No habrá asuntos familiares que interfieran con mi trabajo. Los ojos del señor Peterson se iluminaron. De verdad, eso es genial. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles del proyecto, y al despedirnos, el señor Peterson me entregó una carta de intención. Ellie, confío en tu capacidad. Si aceptas este proyecto, es tuyo. Al salir de la empresa del señor Peterson, me detuve en el ascensor. Mi reflejo en el espejo mostraba un maquillaje y un atuendo impecables, y una mirada firme. Parecía que la Ellie que había conquistado el mundo hace 5 años había vuelto. Mi teléfono vibró. Era David Benz. Ellie, puedes hablar. Encontré un lugar tranquilo y lo llamé. Conseguí algo. La voz de David era baja. Anoche, Jake y su amigo detective estaban discutiendo qué hacer contigo. Tengo la grabación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Dice, nada bueno. David dijo que iban a hacer que alguien te siguiera, que te tomaran fotos secretas para chantajearte. Si no renunciabas a tus derechos financieros, amenazarían con publicar las fotos. Apreté el teléfono con fuerza. Las puntas de mis dedos se volvieron blancas. ¿Y qué más? David continuó. El abogado de Jake está buscando un investigador privado ilegal para sacar basura de ti. No tengo ninguna basura. Si no la hay, la inventarán, suspiró David. Ellie, tienes que tener mucho cuidado. Esa gente es capaz de cualquier cosa por dinero. Puedes enviarme la grabación, sí, pero prométeme que no la harás pública a menos que sea estrictamente necesario. Yo tampoco la conseguí por medios legales. Lo sé, gracias, David. De nada. Dudó un momento. La verdad es que siempre pensé que la familia Miller debería disculparse contigo. Desde que te casaste con mi primo, supe que no eras la persona que ellos decían. Me sorprendió, que decían de mí, que te casaste por el dinero de los Miller. La voz de David se apagó, que tu familia no era acomodada y que te habías casado por encima de tu posición. Sonreí con amargura. Cuando me casé con Jake, mi salario era de $150,000 y tenía mi propio coche y ahorros. En cambio, el negocio familiar de los Miller estaba en crisis. Los ayudé a superar esa crisis con mis contactos y mis habilidades, pero al final, yo era la que se había casado por encima de su posición. Te he enviado la grabación a tu correo. Puede que ya sepan dónde vives. Entendido. Después de colgar, revisé mi correo. Inmediatamente, la grabación duraba 10 minutos, no muy larga. Me puse los auriculares y presioné play. Jake, tenemos que darle una lección a esa mujer. Se ha vuelto demasiado arrogante. La voz áspera de un hombre. Tranquilo, jefe, déjemelo a mí. Conseguiré un par de tipos que la sigan. Tomaremos algunas fotos en el momento adecuado, y no volverá a decir ni pío. Jake, tenemos que tener cuidado. No es tonta, hombre. Por más inteligente que sea, sigue siendo solo una mujer. Ya verá, con unas cuantas fotos en la mano, hará todo lo que digamos. No solo no conseguirá nada, sino que tendrá que pagarnos. Jake, si esto sale bien, te recompensaré generosamente. Oye, sin problema, jefe. Entre nosotros, la grabación terminó ahí. Estaba en el concurrido vestíbulo de un edificio, pero sentí todo mi cuerpo helado, no por miedo. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que el hombre con el que había compartido la cama durante 5 años, había intentado tender una trampa tan vil para mí. Respiré hondo, subí la grabación a la nube y llamé a mi abogada. Ellie Kate, necesito solicitar una orden de alejamiento, dije. Jake está amenazando mi seguridad. Le expliqué brevemente el contenido de la grabación. La abogada guardó silencio unos segundos. La fuente de esta evidencia es legal. La fuente no importa, lo que importa es el contenido, respondí, y puede que me estén siguiendo ahora mismo. De acuerdo, la solicitaré ante el tribunal de inmediato, dijo la abogada, pero tardará un poco en emitirse, como mínimo hasta mañana. Tienes que tener mucho cuidado hoy. Lo sé. Tras colgar, miré el reloj. Eran las 2 de la tarde, tenía que ver a otro cliente. Paré un taxi en la calle. A propósito, elegí un coche de alquiler con cámara y grabación de audio. Al subir, le pagué un extra al conductor y le dije, señor, si alguien pregunta por mi destino, por favor no se lo diga.
El conductor era un hombre de mediana edad, me miró por el espejo retrovisor y preguntó, señorita, ¿tiene algún problema, algo familiar? ¿Entendido? El hombre asintió. Tranquila, la política de nuestra empresa prohíbe estrictamente revelar información de los pasajeros. El coche arrancó y yo observé con atención los vehículos detrás de nosotros. Efectivamente, un sedán negro nos seguía desde el edificio. Por fin habían llegado, no me asusté, al contrario, me calmé, saqué el teléfono, activé la función de grabación y empecé a grabar el coche que nos seguía. Señor, disculpe, ¿podría reducir un poco la velocidad y dar una vuelta a la manzana? Dije, quiero confirmar si el coche de atrás me está siguiendo. El conductor también notó la situación y su expresión se endureció. Llamaré a la policía. No, primero consigamos pruebas. El conductor hizo varios giros con habilidad y el sedán negro nos siguió en todo momento. Grabé claramente la matrícula del coche y el perfil del conductor que llevaba gafas de sol. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a la empresa de mi segundo cliente. No bajé de inmediato y le dije al conductor, señor, disculpe, ¿podría esperar aquí 5 minutos? Solo tengo que firmar un documento y vuelvo, le pagaré el doble. De acuerdo, tenga cuidado. Entré al edificio y, en lugar de subir, bajé por la escalera de emergencia al estacionamiento subterráneo y salí por otra puerta. 5 minutos después, reaparecí en la calle y paré otro taxi. Señor, a la comisaría, por favor. En la comisaría presenté la grabación y el video de la cámara del coche y presenté una denuncia formal. El agente que me atendió era el inspector Torres, un veterano de unos 40 años, escuchó mi declaración, revisó las pruebas y me miró con expresión seria. Señorita Hayes, las pruebas que ha presentado son muy significativas, dijo el inspector Torres. Iniciaremos la investigación de inmediato, pero durante la investigación usted debe tener mucho cuidado con su seguridad. Ya he solicitado una orden de alejamiento. Eso no es suficiente. El inspector Torres pensó un momento y dijo, hagamos esto. Contactaré con su comisaría local para que aumenten las patrullas cerca de su residencia. Usted también tome precauciones extremas y, en la medida de lo posible, no camine sola. Gracias. Al salir de la comisaría, el sol se estaba poniendo. No fui directamente a mi estudio, sino que entré en unos grandes almacenes para comprar algo de ropa y artículos de primera necesidad. Luego me dirigí a casa de Sofía. ¿Qué pasó? Sofía abrió la puerta y al ver las bolsas que llevaba, cambió de expresión. Voy a necesitar tu hospitalidad por unos días, le expliqué brevemente lo que había ocurrido ese día. Después de escucharme, el rostro de Sofía se puso blanco de ira. Jake, ese desgraciado, no me voy a quedar de brazos cruzados. La detuve, ya he denunciado a la policía. La ley se encargará. La ley, Sofía resopló, la ley es demasiado lenta. Con gente como esa, hay que darles una dosis de su propia medicina para que aprendan. Sofía, la miré a los ojos. Escúchame, por favor, tengo un plan. Sofía me miró largamente y al final suspiró. Está bien, te escucho, pero prométeme que me contarás todo. No más secretos, te lo prometo. Esa noche dormí en el cuarto de invitados de la casa de Sofía. Me metí en la cama, pero no podía dormir. Mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de David Benz. ¿Se han dado cuenta de que falta la grabación? Están investigando quién la cogió. Ten cuidado, le respondí. Gracias. Tú también cuídate, David. Unos minutos después, otro mensaje de David. No sé si debería decir esto, pero creo que Jake está teniendo una aventura. Me quedé helada al leer el mensaje. Como lo sabes, vi una conversación con esta mujer en su teléfono, muy cariñosa. Parece que llevan juntos unos 6 meses, mientras yo trabajaba como una mula para la familia Miller. Mientras le preparaba el desayuno cada mañana y lo esperaba despierta hasta tarde en la noche, mientras me desvivía por sus padres, él ya le susurraba palabras de amor a otra mujer. Me reí de lo absurdo de la situación. 5 años de dedicación no solo habían sido pagados con desprecio, sino también con traición. ¿Tienes pruebas?, pregunté. Tengo algunas capturas de pantalla, pero no muchas. Borró todo muy bien. Apenas pude recuperarlas de una copia de seguridad. Envíamelas. ¿Segura que quieres verlas? Sí. Unos minutos después, aparecieron en mi teléfono varias capturas de pantalla de una conversación. Conversaciones explícitas, apodos cariñosos y una foto de una mujer sonriendo. Me quedé mirando la foto en silencio. No sentí ni enojo ni tristeza,
solo una profunda sensación de liberación. Este matrimonio llevaba muerto mucho tiempo, yo simplemente me negaba a verlo. David, escribí, esta evidencia se puede usar en un juicio, necesitaré algo de tiempo para organizarlas. No te preocupes, tómate tu tiempo. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. El paisaje nocturno de la ciudad brillaba como un mar de estrellas. Debajo de cada una de esas luces, habría una historia. La mía acababa de pasar la página más oscura. Mañana se emitiría la orden de alejamiento, mañana presentaría formalmente la demanda de divorcio contra Jake. La orden de alejamiento entró en vigor al día siguiente a las 9 a.m. La abogada Sapiro me trajo los documentos en persona con una sonrisa triunfante. El tribunal la concedió de inmediato al ver las pruebas que presentó. A partir de ahora, Jake no puede acercarse a menos de 500 yardas de usted, ni llamarla ni enviarle mensajes. Tampoco puede contactarla a través de terceros. Y como reaccionó él, estaba furioso, dijo la abogada, pero su abogado probablemente lo calmó, si viola la orden. Podría ser arrestado. Guardé los documentos. La demanda de divorcio ya se presentó. La abogada me entregó más papeles. Esta es una copia de la petición. He solicitado la propiedad del condominio, las acciones de la empresa y una compensación por daño emocional. He argumentado que él es el cónyuge culpable basándome en las amenazas a su seguridad para solicitar un divorcio sin división de bienes. Hojeé la gruesa petición. Cada página estaba llena de pruebas, extractos bancarios, documentos del proyecto, la grabación, las capturas de pantalla de las conversaciones. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de ganar? Muy altas, dijo la abogada con confianza. Pero será una batalla dura. La familia Miller no se rendirá fácilmente. Lo sé. Cerré los documentos. También han empezado a contraatacar. Justo cuando terminé la frase, mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Ella, ¿de verdad crees que vas a ganar con esto? Ya verás. Tomé una captura de pantalla, la guardé y bloqueé el número. Otra vez él, frunció el ceño la abogada, o alguien que él envió. Dejé el teléfono sobre la mesa. Kate, tengo una idea. ¿Cuál? Quiero hacer esto público. La abogada se sorprendió. De verdad. Si haces público un asunto familiar, también podría perjudicarte a ti. Lo sé, dije con calma, pero ya no quiero luchar contra ellos en la oscuridad. Quiero que todos sepan qué clase de personas son la familia Miller y Jake. La abogada guardó silencio un momento, luego asintió. De acuerdo, te apoyo. Pero debemos mantener ciertos límites. Nada de acusaciones emocionales, solo hechos. Sí, entendido. Esa tarde, contacté a una compañera de universidad, Ana. Ahora era periodista de investigación en un importante medio de comunicación. Ana se sorprendió mucho al recibir mi llamada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ana? Necesito pedirte un favor, dije sin preámbulos. Después de escuchar mi historia, Ana guardó silencio durante un largo rato. Ella dijo por fin, ¿de verdad quieres llegar tan lejos? Sí, estoy preparada. De acuerdo. La voz de Ana se volvió firme. Haré la entrevista, pero hagámoslo bien, pruebas sólidas y una base legal clara. Lo tengo todo. Nos reunimos en la sala de conferencias de la empresa de Sofía. Ana llegó con una cámara y una grabadora. La entrevista duró 2 horas. Empecé con mi matrimonio de hace 5 años, mi renuncia al trabajo, mi dedicación a la familia Miller, el peso en el viento helado, las pastillas de mi suegra, las amenazas de Jake y su aventura de 6 meses. Se lo conté todo. No lloré ni me enojé, simplemente relaté los hechos con calma, pero al final de la historia, los ojos de Ana estaban rojos. Ella preguntó al apagar la grabadora, ¿puedo usar estas pruebas? Sí, puedes usarlas. Le entregué el sobre que había preparado, extractos bancarios, capturas de pantalla de las conversaciones, la grabación, está todo aquí, también una copia de la orden de alejamiento y la demanda de divorcio. Ana hojeó los documentos, su rostro se volvió más serio. Esto no es solo una disputa familiar, es un caso que podría implicar amenazas, extorsión, y tal vez incluso, delitos financieros. Por eso tiene que hacerse público, dije, no es por venganza. Es para protegerme a mí misma y para mostrarle a otras mujeres en situaciones similares que también podemos defendernos. Ana me tomó la mano. No te preocupes. Voy a redactar este artículo correctamente, sin sensacionalismo ni sesgo, solo los hechos. Gracias. Después de la entrevista, Ana pasó la noche escribiendo el artículo.
Dijo que se publicaría a la mañana siguiente. Esa noche, en casa de Sofía, apenas dormí, a las 3 a.m., mi teléfono se iluminó. Era David Vance. Sabemos que diste una entrevista, dijo David. Jake perdió la cabeza. Está llamando a todo el mundo para intentar detener el artículo. ¿Podrá detenerlo? No lo sé. También tiene contactos en los medios. Dudé un momento y le envié un mensaje a Ana. Ana, Jake podría intentar detener el artículo. Ten cuidado. Unos minutos después, recibí la respuesta de Ana. No te preocupes. Ya está. Aprobado por el editor jefe, es la portada de mañana. A la mañana siguiente, a las 7 a.m., en punto, el artículo se publicó según lo previsto. El titular no era sensacionalista. 5 años de entrega pagados con un peso en el frío, la lucha de una mujer por su divorcio asterisco, pero el contenido era sólido y las pruebas, irrefutables, especialmente el contenido de las capturas de pantalla y la grabación, que resultaron impactantes. 30 minutos después de la publicación, mi teléfono explotó. Me llamaron antiguos colegas, clientes, amigos, incluso familiares con los que no hablaba desde hacía años. No contesté y envié un mensaje grupal. Gracias por su preocupación. Estoy bien. A las 10 a.m. Ana me llamó con la voz emocionada. El artículo es un éxito. Ya tiene más de 1 millón de visitas. Es el tercer tema del momento en tiempo real. Abrí un portal de noticias. Efectivamente, los términos relacionados estaban en los primeros puestos. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo, y muchas personas compartieron experiencias similares. Jake está acabado, dijo Ana. Con esta opinión pública, no se atreverá a hacer nada, eso espero, pero sabía que la familia Miller no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, a las 10:30, la abogada Sapiro llamó. Su voz sonaba urgente. El abogado de Jake me contactó. Dicen que te van a demandar por difamación e invasión de la privacidad. Que me demanden, dije. Solo he dicho la verdad y tengo todas las pruebas. Y ellos van a contrademandar. Alegan que manejaste mal los bienes durante el matrimonio y que eres mentalmente inestable, incapaz de administrar tus finanzas. Yo sonreí con frialdad, pues nos veremos en el tribunal. Tras colgar, abrí mi portátil y empecé a organizar más pruebas. Si había decidido pelear, tenía que llegar hasta el final. A las 12 p.m., recibí una llamada inesperada. Era mi suegro, Arthur Miller. Durante 5 años, mi suegro había sido relativamente educado conmigo, pero nada más. Apenas habíamos tenido conversaciones profundas. Arthur, lo llamé por su nombre de pila. La voz de Arthur sonaba muy cansada. Vi el artículo, esperé a que continuara. Si hemos llegado a este punto, es porque no he gestionado bien esta familia. Suspiró. Jake se equivocó, y su madre también. Me disculpo en nombre de ellos. Acepto tus disculpas, dije, pero esto no se soluciona con una disculpa. Lo sé. Arthur guardó silencio un momento. ¿Podemos reunirnos a solas para hablar de esto? Dudé. No te preocupes. No voy a presionarte para que hagas nada, dijo Arthur. Solo creo que la familia Miller te debe una disculpa formal. Finalmente acepté. Nos encontramos en una sala privada de una casa de té tranquila. Arthur se veía mucho más demacrado que la última vez que lo vi, con ojeras marcadas. Siéntate. El té de aquí es muy bueno. Me sirvió una taza. Me senté, pero no toqué la taza. Arthur me miró. En estos 5 años has sufrido mucho, lo sabías, ¿verdad? Un poco, pero no le presté mucha atención. Sonrió con amargura. Pensé que los conflictos entre suegra y nuera eran normales, que acabarían resolviéndose solos. No supe verlo desde tu perspectiva. No dije nada. ¿Es verdad todo lo que dice el artículo?, preguntó. Jake realmente te amenazó y tuvo una amante. Las pruebas están en el artículo, dije. Si no me crees, puedo mostrarte los originales. Arthur hizo un gesto con la mano, dolido. No es que no te crea, es que nunca imaginé que mi hijo hubiera cambiado tanto. Dio un sorbo al té. Le temblaban las manos. Su madre y yo llevamos 35 años casados. Ella siempre ha tenido mal carácter, pero yo siempre cedía. Jake creció viendo cómo lo trataba su madre. Así que quizá pensó que esa era la forma normal de llevar un matrimonio. Eso no es excusa. Lo sé. Arthur dejó la taza. No he venido hoy a defender a nadie. Solo decirte que la familia Miller está en deuda contigo. Lo sé. Arthur dejó la taza. No he venido hoy a defender a nadie.
solo a decirte que la familia Miller está en deuda contigo. Continuación, ¿qué quieres a cambio? Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte. Me sorprendió. Apoya que me divorcie. Lo apoyo, dijo Arthur con firmeza. Continuar este matrimonio solo te destruirá. El divorcio será lo mejor para ti y para Jake. Al mirar a este anciano, sentí un nudo en el pecho. Durante 5 años, él había sido el único calor que había sentido en la familia Miller. Aunque ese calor fuera tan tenue como el sol de invierno, Arthur, dije. Por primera vez con sinceridad, gracias. No me des las gracias. No me lo merezco. Arthur sacó un sobre de su maletín. Toma esto. Lo abrí. Era un acuerdo de transferencia de acciones. Arthur me estaba dando el 10% de las acciones de la compañía que estaban a su nombre. Esto es lo que te mereces, dijo Arthur. Más de la mitad del crecimiento de la empresa se debe a ti. El 10% es muy poco, pero es lo mejor que puedo hacer. Miré el documento con sentimientos encontrados. ¿Por qué haces esto? Porque soy el padre de Jake y el cabeza de esta familia. Arthur se levantó. Crié mal a mi hijo y administré mal mi hogar. Es mi responsabilidad. Estas acciones son mi pequeña compensación y mi apoyo para ti. Caminó hasta la puerta y se detuvo. Ella, convenceré a Jake para que acepte el divorcio, pero ten cuidado con su madre. Esa mujer no se rendirá fácilmente, lo sé. Después de que Arthur se fue, me quedé sola en el salón privado durante mucho tiempo. El 10% de las acciones, a valor de mercado, equivalía al menos a $3 millones. Si sumaba el 30% que había pedido originalmente, tendría el 40%. Con esa participación, tendría voz en la empresa. Pero más importante que eso era contar con el apoyo de Arthur. Eso valía más que cualquier dinero. Mi teléfono vibró. Era la abogada Sapiro. Ella, el abogado de Jake ha retirado la demanda. ¿Cuál? Sí, la de difamación y la contrademanda. Todas retiradas. La voz de la abogada sonaba emocionada. Y han propuesto un nuevo acuerdo, que proponen, el condominio para ti, el 20% de las acciones de la empresa y $2 millones en efectivo, dijo la abogada, a cambio de que retires el artículo y no hagas más entrevistas. Me reí. Arthur había hecho su movimiento. Diles, dije, que no retiraré el artículo y que seguiré haciendo entrevistas. Pero estoy dispuesta a negociar los términos, el condominio para mí, el 30% de las acciones y $3 millones en efectivo. Esa es mi oferta final. ¿Crees que aceptarán? Aceptarán, dije con seguridad. Porque no es la voluntad de Jake, sino la de su padre. Efectivamente, 1 hora después, la abogada me llamó. Su voz temblaba de incredulidad. Aceptaron, ella, aceptaron. No me sorprendió demasiado. Cuando firmamos, mañana por la mañana en mi oficina. De acuerdo. Al colgar, salí de la casa de té. El sol calentaba. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Ana. Ana, gracias. Pero no hace falta retirar el artículo, y continuaré con las entrevistas de seguimiento. Quiero mostrarle a todo el mundo que las mujeres tienen derecho a decir que no en un matrimonio. Ana respondió al instante. Ella, estoy orgullosa de ti. Guardé el teléfono y caminé por la calle concurrida. Después de 5 años, por primera vez, me sentí tan ligera. Mañana, cuando firmara el acuerdo, mi matrimonio con Jake terminaría oficialmente. Mañana recuperaría todo lo que era mío. La sala de juntas del bufete de abogados estaba sumida en un silencio asfixiante. A un lado de la larga mesa estábamos la abogada Sapiro y yo, al otro lado, Jake, su abogado y mi suegra. Carol. Arthur no había venido, según el abogado, había llamado anoche diciendo que no se encontraba bien y que delegaba todo en su letrado. Supe que era porque no quería presenciar el fracaso de su hijo. Empecemos, dijo la abogada Sapiro deslizando una copia del acuerdo sobre la mesa. El abogado de Jake era un hombre delgado de mediana edad, llamado señor Pérez. Repasó los documentos con el rostro impasible. Jake no dejaba de mirarme. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira, resentimiento y un leve ruego. Mi suegra, Carol, desde el principio, no paraba de murmurar insultos en voz baja. Desagradecida, víbora. Señora Carol Miller, la interrumpió la abogada con calma. Si no guarda silencio, tendré que pedirle que abandone la sala. Mi suegra abrió los ojos desorbitadamente e intentó decir algo, pero Jake le apretó la mano. Mamá, por favor. Mi suegra se cayó a regañadientes, pero la mirada que me dirigió era como un cuchillo. El señor Pérez revisó el acuerdo rápidamente, marcando
algo con un bolígrafo de vez en cuando. 10 minutos después, levantó la vista. Señorita Hayes, en cuanto a la propiedad del condominio, necesitamos ver el contrato de compraventa original y los recibos de la hipoteca. Aquí están. Mi abogada le entregó una carpeta, el señor Pérez los revisó meticulosamente, y Jaque también se inclinó para mirarlos. Al confirmar que el pago inicial y los pagos de la hipoteca de los últimos 5 años habían salido de mi cuenta personal, su rostro se endureció aún más. Esta parte está en orden, dijo el señor Pérez, cerrando la carpeta, pero el 30% de las acciones de la empresa es excesivo. El negocio familiar de los Miller es una empresa de propiedad familiar, y aunque la señorita Hayes participó en su gestión después de casarse, fue solo como, señor Pérez, lo interrumpí. Tengo un informe de rendimiento que demuestra cuánto contribuía a la empresa en los últimos 5 años. ¿Quiere que se lo muestre, o prefiere que también se lo pase a la prensa? La expresión del señor Pérez se endureció por un instante. Jaque levantó la mirada bruscamente. «Ella, ¿de verdad tienes que llegar tan lejos, tan lejos?» Lo miré. «Comparado con que tú contrataras a un detective para seguirme y sacarme fotos con el fin de chantajearme, quien ha ido demasiado lejos». Mi suegra jadeó y se volvió hacia su hijo. «Jake, ¿de verdad hiciste, mamá?» El rostro de Jake se encendió como un tomate. Un silencio incómodo llenó la sala. El señor Pérez carraspeó. «Está bien, también aceptamos lo de las acciones, pero $3 millones. En efectivo es demasiado, la situación financiera de la empresa no es buena en este momento. Entonces démelo en acciones». No cedí ni un centímetro. «Subamos al 35% de las acciones y bajemos el efectivo a $1 millón». El señor Pérez miró a Jake. Él apretó los dientes y finalmente asintió. «Y por último, una cosa más», dijo el abogado Sapiro. «Exigimos una disculpa pública de la señora Carol Miller por las declaraciones difamatorias que hizo en los medios contra la señorita Hayes, que, mi suegra se puso en pie de un salto, que yo me disculpe ante esa, mamá». La voz de Jake sonó casi como un ruego. «Por favor, solo esta vez, por favor». «No», el grito de mi suegra resonó en la sala. «Te he criado durante más de 30 años, y ahora por esa mujer me pides que me disculpe. Jake, ¿no tienes vergüenza?». El color se drenó del rostro de Jake. Apretó los puños. Al ver la escena, sentí más tristeza que satisfacción. Esta era la familia Miller, una familia dominada durante décadas por el autoritarismo de la matriarca. El padre callaba, el hijo obedecía y la hija hacía lo que quería, y yo, la forastera que una vez intentó cambiar esta familia, terminé siendo la víctima de sus conflictos. «Mamá», la voz de Jake se calmó de repente. «Si no te disculpas, me voy de casa. De ahora en adelante, no me importarán más tus asuntos». Mi suegra se quedó helada, miró a su hijo con incredulidad. «¿Qué dijiste?» «Me oíste», dijo Jake, articulando cada palabra. «O te disculpas o me voy, elige». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El color del rostro de mi suegra cambió varias veces, y finalmente se desplomó en su silla como un globo desinflado. «Está bien, me disculparé». Su voz sonó como si estuviera rechinando los dientes. «Pero solo con una declaración en el periódico, no lo haré en persona». «No hay problema», dijo el abogado Sapiro. «Nosotros redactaremos la disculpa. Usted solo tendrá que firmarla». Durante la hora siguiente, los abogados de ambas partes revisaron el acuerdo punto por punto, y yo firmé en la línea correspondiente. Ellie Hayes, un nombre que sonaba fuerte. Desde hoy, este nombre me pertenecía solo a mí. Después de firmar, el señor Pérez recogió los documentos. Las copias se entregarán a cada parte en una semana, y el decreto de divorcio final tardará aproximadamente un mes, pero la división de bienes es efectiva desde hoy. Cuando estaba a punto de levantarme, Jake llamó mi nombre. «Ellie», me di la vuelta. Él se puso de pie y se acercó a mí. Sus labios se movieron varias veces, y finalmente pronunció una palabra. «Lo siento». Después de 5 años, por primera vez escuché una disculpa sincera de su parte, pero era demasiado tarde. «Cuídate», dije, y me di la vuelta. Al salir del bufete, el sol cegaba. Me puse las gafas de sol y cuando estaba a punto de tomar un taxi, sonó mi teléfono. Era David Benz. «Ellie, ya firmaste el acuerdo, como lo sabes, por el perfil de Jake en redes sociales», dijo David. «Publicó algo. Está por todos lados. Y la foto de fondo es el edificio del bufete». Levanté una ceja y abrí mis redes sociales. Efectivamente, la foto de perfil de Jake había cambiado. No había texto,
solo un punto solitario, debajo ya había muchos comentarios. En su mayoría de familiares y amigos de los Miller, unos lo animaban, otros me criticaban, otros se sorprendían, no hice clic en ninguno y seguí desplazándome. Ella, la voz de David dudaba, no sé si debería decirlo, pero la amante de Jake está embarazada, me quedé helada, de unos 3 meses, continuó David, fue a hacerse un chequeo al hospital ayer. Y parece que Jake la acompañaba. Un amigo mío que trabaja en ese hospital los vio por casualidad, 3 meses, cuando yo estaba corriendo por las pastillas de mi suegra, cuando él planeaba chantajearme, y parece que Jake estaba con ella. Un amigo mío que trabaja en ese hospital los vio por casualidad, 3 meses, cuando yo estaba corriendo por las pastillas de mi suegra, cuando él planeaba chantajearme con un detective, cuando, en la cafetería de la biblioteca, acompañado de ese detective, me pedía una última oportunidad. Esa mujer ya estaba embarazada de su hijo. De repente solté una carcajada. Ella, ¿estás bien? Estoy bien. Me sequé la lágrima de risa que se me había escapado. Gracias por decírmelo. No estás enfadada. ¿Por qué iba a estarlo? Contesté. Esto solo demuestra lo acertado que fue mi decisión de dejarlo. Al colgar, no tomé un taxi de inmediato, me senté en un banco de la calle, embarazada, mejor aún, así no volvería a molestarme. Mi suegra, con una nueva nuera a quien sermonear y un nieto en camino, también estaría ocupada. Con esto, el último lazo que me ataba a la familia Miller quedaba completamente roto. El teléfono sonó de nuevo, esta vez era Sofía. ¿Cómo fue? ¿Firmaste? Sí, firmé, dije. El ático es mío, el 35% de las acciones de la empresa y $1 millón en efectivo. Al otro lado de la línea se oyó un chillido. Increíble, Ella, eres increíble. Esta noche tenemos que celebrarlo. He reservado mesa en un restaurante, he llamado a todos nuestros amigos de siempre. Tienes que venir, de acuerdo. Ah, por cierto, Sofía bajó la voz, acabo de enterarme de que la amante de Jake, ese desgraciado, está embarazada. ¿Tú lo sabías? Acabo de saberlo. Menudo canalla, maldijo Sofía. Y añadió, bueno, mejor, así no se atreverá a molestarte más. Es lo mismo que pienso yo. Hasta luego, arréglate bien. Al colgar, por fin paré un taxi. Mi destino no era la casa de Sofía ni mi pequeño estudio. Era mi hogar, el hogar donde había vivido con Jake y que ahora era completamente mío. El taxi se detuvo en la entrada del complejo, pasé mi tarjeta de acceso y entré. El mismo paisaje, el mismo edificio, el mismo ascensor, pero al llegar a la puerta de mi casa, me detuve. La puerta estaba abierta y dentro se oían ruidos de mudanza. Cuando entré, vi a varios mudanceros sacando muebles. El salón estaba medio vacío, la televisión, el sofá, la mesita de centro, la estantería. Todo había desaparecido. Jake salió del dormitorio cargando una caja. Al verme, también se detuvo. ¿Qué haces? Aquí, es mi casa, dije. ¿Puedo pasar? Dejó la caja en el suelo. Su expresión era incómoda. Solo he venido a recoger mis cosas. Como hemos firmado el acuerdo hoy, pensé que era mejor mudarme cuanto antes. Miré la casa en la que había invertido 5 años de mi vida. Ahora era extraña, vacía. Llévatelo todo, dije. Vacíalo por completo, no dejes nada. Jake no se movió. Solo me miró. Ella. Así que esto es realmente el final. Tú lo quisiste así, dije con calma. Yo no. Bajó la cabeza. Lo sé. Los mudanceros siguieron sacando cosas. Nadie habló. En el aire solo había pasos y el choque de objetos. Me han dicho que esa mujer está embarazada. ¿Lo sabías? Pregunté de repente. Jake levantó la cabeza bruscamente. Su cara se quedó blanca como el papel. No importa cómo lo sepa, dije. Lo importante es que vas a ser padre. Enhorabuena. Ella. No tienes que explicarme nada, lo interrumpí. Ya no somos nada. Tus asuntos no me incumben. Abrió la boca, pero no dijo nada, mirando a ese hombre al que una vez había amado. Sentí que hasta el último rescoldo de sentimiento que me quedaba por él se desvanecía. Ah, por cierto, saqué una llave del bolso. Esta es la llave de la cerradura nueva. Cuando termines de sacarlo todo, déjasela al portero. Él tomó la llave con las manos temblorosas. Cuídate, dije, y me di la vuelta. Ella me llamó, no me volví. Lo siento. Su voz se quebró. De verdad, lo siento. Me detuve, pero no me giré. Jake, dije. Acepto tus disculpas, pero a partir de hoy estamos completamente terminados. Al salir del edificio,
El sol brillaba con fuerza, saqué el teléfono y le escribí un mensaje a Sofía. Sofía, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Quiero vender el ático. ¿Qué? ¿Por qué? Acabas de recuperarlo. Hay demasiados malos recuerdos aquí, escribí. Quiero empezar de cero en un lugar completamente nuevo. Sofía guardó silencio un momento, luego respondió, de acuerdo, hablaré con el agente inmobiliario. ¿Y qué tipo de lugar busco? Algo más pequeño, cerca de tu casa, dije, con mucha luz, un despacho y mi propio espacio, déjalo en mis manos. Guardé el teléfono y respiré hondo. El aire era fresco, olía a principios de primavera. El invierno había terminado por fin, a partir de ahora iba a estar muy ocupada. Vender el ático, comprar uno nuevo, decorar la oficina, empezar nuevos proyectos. Pero no me importaba. Esta vez era una ocupación para mí misma. Me detuve en la entrada del complejo y miré el edificio una última vez. Un mes después, de pie en la terraza de mi nueva casa, contemplaba cómo empezaban a florecer los cerezos en el jardín. La casa no era grande, 850 pies cuadrados, 2 dormitorios y una sala de estar, pero cada rincón era enteramente mío. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando y calentando toda la sala. En el estudio había una estantería nueva llena de los libros que había ido acumulando durante el último mes. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sofía salió de la cocina con 2 tazas de café. Me encanta. Tomé el café y lo dije de corazón. Gracias, Sofía. Durante el último mes, ella había sido prácticamente mi administradora personal, vendió el antiguo condominio, compró este nuevo, lo decoró y hasta eligió los bocetos de diseño para la decoración interior del estudio. Oh, no es nada. Sofía se apoyó en la barandilla de la terraza. Pero en serio, ella, has cambiado mucho en un mes. Sí, he cambiado. Ella me miró con seriedad. Tu mirada es diferente. Antes siempre estabas a la defensiva, pero ahora eres muy fuerte. Sonreí. Sin negarlo. Habían pasado muchas cosas en el último mes. El decreto de divorcio quedó firme. Fue más fácil de lo esperado. El 10% de las acciones que Arthur me había regalado fue determinante. Con el respaldo del patriarca de la familia, el resto de los parientes no se atrevió a decir nada más. Mi suegra, Carol, publicó una disculpa en el periódico. Se notaba que estaba escrita a regañadientes, pero al menos quedaba constancia oficial. Vendí el condominio donde había vivido con Jake, y con el dinero del acuerdo de divorcio compré esta casa, pagada al contado, sin hipoteca, mi hogar de verdad. El diseño interior del estudio también estaba terminado y mañana abriría oficialmente. El señor Davis y el señor Peterson enviaron coronas de flores para la inauguración, y otros clientes mandaron mensajes de felicitación. Todo marchaba sobre ruedas. Ah, por cierto, dijo Sofía como si acabara de recordar algo. ¿Te enteraste? Ha habido un drama en la familia Miller. Levanté una ceja. ¿Qué pasó, Jake? Ese desgraciado, la amante con la que estaba embarazada, ¿verdad? Pues hace unos días sufrió un aborto. Sofía bajó la voz. Dicen que fue por el estrés, porque la señora Miller la presionaba todos los días. Me quedé atónita un momento. No esperaba algo así. Ahora la familia Miller es un desastre, continuó Sofía. Jake culpa a su madre. La señora Miller dice que fue porque la otra traía mala suerte, y la amante quiere romper. Un caos total. Bebí mi café en silencio. No me digas que ¿sientes lástima por ellos? Me miró Sofía. No, dije, pero tampoco me alegro. Sus asuntos ya no son cosa mía. Sofía asintió. Me alegra que pienses así. Por cierto, mañana abre tu estudio. ¿De verdad no vas a hacer una fiesta de inauguración? No, prefiero empezar en silencio. Sonó mi teléfono. Era la abogada Sapiro. Ella, tengo que decirte algo. Su voz sonaba algo sombría. Sí, adelante. Jake quiere verte. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Dice que quiere disculparse en persona y que tiene algo importante que contarte. Me quedé en silencio unos segundos. No creo que sea necesario que nos veamos. Eso mismo le dije, respondió la abogada, pero él insiste mucho. Dice, si no aceptas, esperaré hasta que lo hagas. Pues que espere, ella. La abogada dudó un instante. Creo que te vendría bien verlo. Hay cosas que deben cerrarse cara a cara para poder soltarlas del todo. Con el teléfono en la mano, miré los pétalos de cerezo que caían al otro lado de la ventana. De acuerdo, yo elijo la hora y el lugar. Elegí una cafetería al lado de un parque infantil como lugar de encuentro, un sitio con mucha gente.
seguro. Jake llegó antes de la hora acordada, no lo había visto en un mes, y se veía muy demacrado. Tenía ojeras y no se había afeitado, no quedaba nada de su anterior aspecto pulcro. Ella se levantó, su voz temblaba. Asentí y me senté frente a él. ¿Qué quieres tomar? No quiero nada, dije. Solo di lo que tengas que decir. Y se acabó. Él esbozó una sonrisa amarga. Sigues siendo la misma, ¿no? Respondí, solo lo miré. Jake respiró hondo y, como si estuviera nervioso, entrelazó las manos sobre la mesa. Primero, quiero disculparme formalmente, dijo, por todo, por mi madre, por mí, por todo. Aceptado, dije. ¿Algo más? Segundo, sacó un sobre de su maletín. Mi padre me pidió que te entregara esto. Lo abrí. Era otro acuerdo de transferencia de acciones. Arthur me regalaba un 5% adicional de las acciones de la empresa. Es un gesto personal de mi padre. No tiene nada que ver con él. Acuerdo de divorcio, dijo Jake. Dice que la deuda que la familia Miller tiene contigo nunca se podrá pagar en la vida. Miré el documento con sentimientos encontrados. Tercero, la voz de Jake, continuación, se volvió aún más quebrada. El bebé, lo perdimos. Escuché, él levantó la vista de golpe. No me odias. Si te odié, dije con sinceridad. Pero ya no, odiar a alguien es muy agotador, no quiero gastar más energía en ti. La expresión de Jake era como si le hubieran dado un puñetazo. Ella. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero su voz se rompió. Siento mucho no haberte tratado bien, haber dejado que mi madre te maltratara por todo. No dije nada. Sí, si pudiera volver atrás, te juro que no lo haría. No hay sí, lo interrumpí. Jake, no podemos volver atrás. E incluso si pudiéramos, el resultado sería el mismo. El problema no era yo, eras tú y tu familia. Bajó la cabeza, los hombros le temblaban. ¿Y esa mujer? Pregunté. ¿Siguen juntos? ¿Terminamos? Jake sonrió con amargura. Después de perder al bebé, tuvimos una pelea enorme con mi madre y ella se fue con el dinero. Era de esperarse. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé, negó con la cabeza. Ahora que tú eres la cabeza de la empresa, supongo que me iré de esta ciudad, empezar de nuevo en otro lado. Al observar a este hombre que una vez fue mi esposo, de repente sentí lástima por él, un hombre que había vivido toda su vida oprimido por una madre autoritaria, acostumbrado a evadir y ceder, y que al final lo había perdido todo. Jake, dije, ya es hora de que te conviertas en adulto. Me miró con los ojos llorosos. Tienes más de 32 años, no puedes seguir culpando a los demás por todos tus problemas, la obsesión de tu madre, tu debilidad, tu traición. Todas fueron tus decisiones. Aprende a asumir la responsabilidad de tu vida. Permaneció en silencio un largo rato y finalmente asintió. Sí, tienes razón. El silencio volvió a caer entre nosotros. Desde el parque afuera se escuchaban las risas de los niños jugando. Ella, dijo Jake de repente. ¿Puedo preguntarte una última cosa? Sí, si aquel día mi madre no se hubiera olvidado de darte la dirección de la fiesta, habríamos sido diferentes. Lo pensé un momento y respondí con seriedad. No. Ese viento helado solo me hizo ver con claridad un problema que ya existía. Incluso si eso no hubiera pasado, habríamos terminado igual de todas formas. Cerró los ojos. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Está bien, dijo. Gracias, ella. Gracias por haberme amado una vez y gracias por haberme dejado. Me puse de pie. Creo que hemos dicho todo lo que necesitábamos decir. Cuídate. Espera. Él también se levantó y sacó una pequeña caja del bolsillo. Toma, te devuelvo esto. La abrí. Era el reloj de pulsera que le había regalado en nuestra boda. No era caro, pero había ahorrado mi salario durante 3 meses para comprarlo. Siempre lo usé, dijo, pero creo que ya no debería. Tomé la caja. Está bien. Cuídate, ella. Tú también. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El sol brillaba con fuerza. Caminé por el sendero del parque, viendo a los niños correr, a los ancianos pasear, a las parejas salir juntas. La vida seguía. Sonó mi teléfono. Era la diseñadora de interiores del estudio, señorita Ayes. Los últimos muebles han llegado. ¿Quiere venir a echar un vistazo? Sí, voy para allá. Al colgar, tiré la caja del reloj a un basurero. El pasado es pasado. El estudio estaba en un centro de diseño en el corazón de la ciudad. 500 pies cuadrados divididos en un espacio de trabajo, una zona de reuniones y una pequeña sala de conferencias. El diseño interior era minimalista y moderno,
con predominio del blanco y la madera. Señora, mire aquí, la diseñadora señaló una pared de estanterías. Como solicitó, las hemos hecho móviles, le será muy conveniente cambiar la distribución más adelante. Asentí satisfecha. Perfecto. Y este es el proyector oculto. Puede usarlo directamente en las reuniones. Muchas gracias por su trabajo. De nada, sonrió la diseñadora. Su estudio es impresionante, señora, la ubicación es excelente y el diseño interior tiene muy buen gusto. Predigo que tendrá un gran éxito. Gracias por sus amables palabras. Después de que la diseñadora se fue, me quedé sola en el estudio vacío. Mañana empezaría a trabajar oficialmente bajo el nombre de LG Studio. Mañana, una nueva vida comenzaría de verdad. Mi teléfono sonó otra vez. Era el señor Davis. Señorita Hayes, mañana es la gran inauguración, ¿verdad? Le he enviado una corona de flores. Con mi asistente. Señor Davis, no debía haberse molestado. En absoluto, dijo el señor Davis. En serio, señorita Hayes, creo en usted. Es la diseñadora más tenaz que he conocido. Gracias, señor Davis. Y el próximo mes hay una conferencia de la industria. ¿Le gustaría participar? Puedo recomendarla como oradora. Me tentó la idea. ¿Cuál es el tema? Mujeres emprendedoras e innovación en el diseño, dijo el señor Davis. Su experiencia sería un excelente caso de estudio. Lo pensé un momento. Sí. Participaré. Perfecto. Le enviaré la información. Al colgar. Claro. Aquí tienes la traducción completa desde el punto donde se quedó, siguiendo exactamente el estilo, los nombres y la voz narrativa. Fui a la ventana. En la plaza de afuera, unos jóvenes estaban haciendo skateboarding. Sus risas me llegaban. Hace 5 años, yo también era como ellos. Tenía sueños, pasión y posibilidades infinitas. Los había abandonado por amor, pero ahora los había recuperado. No los había recuperado. Estaba empezando de nuevo con la experiencia, las heridas y el crecimiento de 5 años. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de David Vance. Acabo de ver la noticia. Felicidades por la inauguración del estudio. Una empresa de un amigo necesita un rediseño de marca. ¿Puedo recomendarte? Le respondí. Claro, gracias. De nada. Y Jake se fue de la ciudad en un vuelo esta tarde. Al ver el mensaje, finalmente respondí. Espero que a él también le vaya bien. ¿En serio? Ya no lo odias. Odiar es muy agotador, escribí. Tengo cosas más importantes que hacer. Como hacer que mi estudio sea un éxito, ayudar a mujeres como yo y, sobre todo, vivir bien mi vida. David envió un emoji sonriente. Eres increíble. Solo llámame dije. Muchas gracias por toda tu ayuda durante todo este tiempo. Respondió él. Espero que todo te vaya genial de ahora en adelante. Guardé el teléfono y eché un último vistazo al estudio. Todo estaba perfecto. No podía esperar a que llegara mañana. 2 meses después de abrir el estudio, recibí una invitación oficial a la conferencia de la industria, el foro sobre emprendimiento femenino e innovación en diseño. Yo era la tercera oradora y tenía 20 minutos. 20 minutos, dijo Sofía mirando la invitación. ¿Qué vas a decir en 20 minutos? Tu historia de 5 años podría ser una serie de 30 episodios. Me reí y tomé la invitación. Bueno, tendré que ir al grano. ¿Y cuál es el grano? Pensé un momento. ¿Una voz? Sí, dije, que todas las mujeres tienen derecho a tener su propia voz, y que esa voz merece ser escuchada. Sofía se quedó en silencio un momento, luego asintió con firmeza. Brillante. Muéstrales de qué estás hecha. Durante las siguientes 2 semanas, gestionaba proyectos durante el día y preparaba mi presentación por la noche. El estudio no había parado desde que abrió. Contraté a 2 recién graduadas como asistentes. Eran enérgicas, llenas de ideas y, lo más importante, me miraban con admiración. Jefa, aquí está el informe de análisis de mercado que pidió. Una de las empleadas me entregó los documentos. Hojeé el informe, lógico, con datos detallados e incluso sus propios análisis y propuestas. Muy bien hecho. Las elogié con sinceridad. Después de que se fueran, me quedé junto a la ventana, observando el ajetreo del distrito. No sentía esta sensación de plenitud desde hacía mucho tiempo. Esto era vida. Sonó el teléfono. Era el abogado Sapiro. ¿Estás bien? Sí, dígame. La madre de Jake ha sido hospitalizada, una hemorragia cerebral, y su estado es grave. Apreté el teléfono con fuerza. El médico dice que es por estrés extremo.
continuó el abogado, Jake ha vuelto a Chicago y está en el hospital. Me dice esto porque espera que vayas a verla. Él, no, negó el abogado de inmediato, solo pensé que debía saberlo. Después de todo, ella fue tu suegra, fue mi suegra, vivimos bajo el mismo techo durante 5 años, y el hecho de que estuviera postrada en cama no era de todo ajeno a mí. Está bien, gracias por informarme. Tras colgar, me senté en mi silla y permanecí inmóvil durante mucho tiempo. Debía ir, por decencia, parecía que debía, pero emocionalmente no quería. El teléfono sonó de nuevo. Era Jake, dudé mucho tiempo y finalmente contesté. Hola. La voz de Jake sonaba agotada. Mi madre quiere verte. No dije nada. Sé que es una vergüenza pedirte esto, dijo con urgencia. Pero el médico dice que no le quedan muchos días, no para de repetir tu nombre, ¿y qué dice? Mientras repite mi nombre, Jake guardó silencio un momento. ¿Que lo siente? Cerré los ojos. Por favor, te lo ruego. La voz de Jake se quebró. Solo 10 minutos, para que mamá pueda irse en paz. Con el teléfono en la mano, miré por la ventana, el cielo era azul y las nubes blancas. Vinieron muchos recuerdos a la mente, la mirada escrutadora de mi suegra la primera vez que me vio, la sonrisa forzada en la boda, su voz quejándose del desayuno cada mañana, y aquella tarde de viento helado. Cuando dijo, se me olvidó avisarte, la odiaba, sí, la odiaba, pero ahora solo sentía indiferencia. ¿En qué hospital está? Jake, sin esperar que aceptara, se quedó atónito unos segundos, luego respondió con urgencia. Northwestern Memorial, tercer piso, unidad de pacientes graves, habitación 307. Habitación 307, la misma habitación donde estuvo por el incidente de las pastillas. Iré esta tarde, dije. No me quedaré mucho tiempo. Sí, gracias, de verdad, gracias. Al colgar, envié un mensaje a Sofía. Sofía, puedes venir conmigo al hospital esta tarde. Sofía me llamó enseguida. El hospital, estás enferma. No soy yo, dije. La madre de Jake está grave, una hemorragia cerebral. Dice que quiere verme. Hubo silencio al otro lado de la línea. Dijo Sofía por fin, no tienes que ir. Lo sé, lo pensé mucho, respondí, pero tengo que ir por mí misma, a las 3 p.m. Sofía y yo llegamos al tercer piso del hospital Northwestern Memorial. Jake esperaba junto al ascensor. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos, pero al ver a Sofía detrás de mí, su expresión se endureció. Gracias por venir, guía el camino. La habitación 307 estaba llena de familiares de los Miller. Sus expresiones al verme fueron variadas. Mi suegra yacía en la cama, conectada a incontables tubos. No la veía desde hacía un mes y estaba esquelética. Mamá, susurró Jake en su oído. ¿Ella está aquí? Mi suegra abrió los ojos lentamente. Su mirada borrosa recorrió la habitación y se posó por fin en mí, sus labios se movieron con debilidad. Me acerqué a la cama. Carol, la llamé como antes. Una lágrima rodó por la mejilla de mi suegra. Perdóname, me equivoqué, no dije nada. Fuiste una buena chica. Y yo tiré mi suerte. Su respiración se aceleró. Sonó una alarma en el monitor. Una enfermera entró corriendo y nos hizo retroceder. La paciente no puede agitarse. Por favor, salgan todos. Los familiares fueron saliendo uno a uno. Al final solo quedamos Sofía, Jake, Arthur, que había permanecido en silencio todo el tiempo, y yo. Dijo Arthur, gracias por venir. Asentí. En la cama, mi suegra seguía mirándome. Sus labios repetían en silencio la palabra, perdón. Me acerqué a la cama y tomé su mano, la misma que una vez me había señalado con el dedo. Ahora estaba fría, débil y huesuda. Carol, dije, te perdono. Sus ojos se abrieron y las lágrimas brotaron. Descansa en paz. Continué, ya he dejado atrás el pasado. Ella apretó mi mano con una fuerza increíble para alguien en su lecho de muerte. Luego miró a Jake con una súplica. Jake se acercó y tomó su otra mano. Mamá, no te preocupes. También a él le cayeron lágrimas. Voy a estar bien. La mirada de mi suegra se desplazó hacia Arthur. Y luego de nuevo a mí. Intentó decir algo, pero al final no salió ningún sonido. La línea del monitor empezó a agitarse de repente. Nos sacaron de la habitación. La puerta se cerró y desde dentro oímos un gran revuelo. 30 minutos después, el médico salió quitándose la mascarilla. Hicimos todo lo posible. Estallaron los llantos. Jake se desplomó en una silla, sollozando.
Arthur lloró con lágrimas de anciano. Yo, al final del pasillo, observaba la escena. Mi corazón estaba sorprendentemente tranquilo. Ella, ¿estás bien? Sofía tomó mi mano. Sí, estoy bien, y era verdad. No sentía tristeza, ni rencor, ni siquiera alivio. De repente, Jake se levantó y se acercó a mí. Ella, su voz se quebró. Mamá se fue sonriendo. Asentí. Gracias. De verdad. Cuídate, dije, y miré a Sofía. Vámonos. Cuando salimos del hospital ya oscurecía. Ella, preguntó Sofía con cautela, ¿de verdad la perdonaste? Sí. ¿Por qué? Porque odiar cansa demasiado, dije, y ella ya pagó por sus errores. Sofía asintió. Al llegar a casa, mientras tomaba té, revisé el teléfono. Tenía un mensaje de David Vance. Supe que fuiste a ver a mi tía. Eres más cálida de lo que pensaba, respondí. No es que sea cálida, es que lo he soltado todo, y era cierto, el odio, mi yo del pasado. Lo había soltado todo. Una semana después se celebró la conferencia del sector, y ahora, demos la bienvenida a la señorita Ellie Hess. Ella renunció a su carrera por su familia, pero se levantó desde la frustración, y hoy nos contará la historia de cómo encontró su voz. Mientras oía los aplausos, respiré hondo y subí al escenario. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre una voz. En mi presentación de 20 minutos hablé de 5 años de silencio, del despertar en el viento helado y del coraje para empezar de nuevo. Cuando terminé, estalló un cálido aplauso. Durante la sesión de preguntas, una joven se puso de pie. Señora, si las personas a nuestro alrededor no quieren escuchar nuestra voz, si la reprimen, ¿qué debemos hacer? Vi en ella a mi yo de 5 años atrás. Váyase, dije, váyase del entorno que ignora su voz, váyase de quienes no le permiten tener voz, pero no nos sentiremos solas. Se sentirá sola, dije con sinceridad, pero la soledad es mejor que el silencio. La soledad es temporal, pero el silencio mata el alma. Los aplausos estallaron de nuevo. Después del evento, muchas personas me dieron sus tarjetas. Cuando la multitud se dispersó, oí una voz detrás de mí. Una presentación excelente. Era David Vance. ¿Qué haces aquí? Vine a aprender. Sonrió. No esperaba una conferencia tan inspiradora. Me propuso que empezáramos una empresa juntos, una plataforma de asesoramiento legal y psicológico para luchar contra el trato injusto hacia las mujeres. Acepté su propuesta sin dudarlo. Unos meses después, la plataforma que nuestro equipo había creado, llamada Phoenix, se lanzó oficialmente. En la presentación, tomé el micrófono de nuevo. Hoy lanzamos Phoenix. No es una herramienta de confrontación ni de odio. Simplemente queremos decirles a todas las mujeres que están en silencio, su voz importa, su vida importa, merecen ser respetadas y escuchadas. Después de la presentación, varias mujeres de un refugio para víctimas de violencia doméstica llamado Hope House se acercaron a mí. ¿De verdad pasaste por eso?, preguntó una joven. Sí. Así fue, dije con sinceridad. ¿Cómo lo superaste? Pensé un momento. Un día, esperé 2 horas bajo un viento helado por una dirección que nunca llegaría. En ese momento, me di cuenta de que si no me cuidaba a mí misma, nadie lo haría. Los ojos de la chica se enrojecieron. Le tomé la mano. Así que el primer paso es empezar a cuidarte a ti misma. De camino a casa, recibí una llamada de Arthur. Ella, escuché que has empezado un proyecto muy significativo. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me emocionaron. Gracias, Arthur. Después de colgar, me detuve debajo de mi edificio y miré el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con fuerza. Recordé aquel día nevado de hace 5 años. El peso en el viento helado y el momento en que tuve el valor de empezar de nuevo. Abrí la puerta de mi casa y una luz cálida me recibió. Este era mi hogar, mi vida, mi voz. Encendí mi computadora. En la pantalla, el logo de Phoenix, una mariposa emergiendo de su crisálida, se mostraba. En sus alas, 2 palabras estaban grabadas en letras pequeñas. Libertad. Sí, no era solo libertad física, sino la libertad del alma para decir no, para irse y renacer. El cielo en el este comenzaba a aclararse. Un nuevo día, un día renacido, comenzaba. La voz de ella, ahora junto a muchas otras, se movía hacia él.